Buen día, amado hermano. Estamos una vez más en su programa Escudriñando la Verdad, Foro de Maestros, en su canal Evangelovisión. Recuerde que estamos en YouTube y en Facebook cada sábado a las 5 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo para llevarle a usted lo que son las enseñanzas bíblicas. En esta temporada estamos viendo lo que son la escatología bíblica. Ya hemos pasado lo que es la teología, así que si usted tiene la oportunidad para irse a los programas anteriores o a los episodios anteriores, usted va a ver que tenemos todas las bases de la fe cristiana y ahorita estamos ya con lo que es la profecía. Amén. Anteriormente a lo que es este programa, hemos estado tocando los pactos, las dispensaciones, los métodos de interpretación. La semana pasada estuvimos tocando lo que es la profecía, introducción a la profecía, y esta semana también vamos a continuar con un programa más sobre profecía. Posiblemente sean 3 programas sobre profecía. Queremos darle en sí todo el panorama, amén, de lo que usted entienda y lo que nosotros entendemos y lo que la Biblia nos dice acerca de las profecías. Amén. Así que vamos a presentar a nuestros maestros, a nuestros colegas, amén, que estamos aquí sábado a sábado, llevándole el mensaje de la palabra del Señor de una manera sistemática y explícita para que usted lo pueda entender en sus hogares. Amén, hermano Girón. Amén. Dios les bendiga. Es una bendición grande para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Le invitamos a este foro donde nosotros vamos a ser bien edificados. Es un foro educativo cristiano donde se está exponiendo la palabra de Dios. Donde quiera que usted se encuentre, disfrute y crezcamos juntos en la palabra de Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios me les bendiga. Gracias, ¿verdad? Nuevamente por permitirnos estar con cada uno de ustedes en este foro de maestros. Amén. Sabemos nosotros que acá pues estudiamos las escrituras y somos edificados, no hablando cosas, ¿verdad? Sin orden, sino llevando un orden para que juntos, ¿verdad? Podamos aprender todas estas cosas y pues llevando a cabo esta introducción a lo que viene siendo, ¿verdad? Eventos de porvenir, que es el tema que va a llegar a tocarse, pero esto que estamos tocando es importante para que ustedes, ¿verdad?, se den cuenta a la hora de entrar en los temas más profundos, amén. Así que nos vamos a gozar y esperamos, ¿verdad?, que comparta esto con sus amistades. Dios me les bendiga. Amén, hermano Carlos. Gloria a Dios, bendecido siempre de poder compartir con ustedes porque Dios nos ha permitido estar en este lugar y poder compartir con ustedes un poco de lo que Dios nos ha dado y poder ser edificados a través de la palabra y para poder entender formas correctas de poder estudiar la Biblia y poder sacar las interpretaciones correctas para no hacer que la Biblia diga lo que no dice, que es lo que comúnmente sucede en muchos lugares, muchas iglesias, que hacen decir a Dios lo que no está escrito ahí, o sea, lo sacaron de contexto lo que está en la palabra. Y por eso es de gran edificación poder compartir con ustedes la palabra y poder ser edificados tanto ustedes como nosotros, esperando que sea el Señor dándonos la sabiduría, el entendimiento de poder indagar sobre su palabra. Amén. Amén. Qué bendición realmente tocar estos temas porque nos va profundizando más en lo que en la actualidad, hermano, como el proceso que está pasando la iglesia. Hay mucha profecía, hay mucho profeta, son tiempos profetizados lo que el Señor nos había dado sobre este momento, y quizás para cuando los apóstoles escribieron eso sobre lo que era la profecía, ellos pensaban que los eventos por venir estaban ahí ya casi en años próximos, ¿verdad? Y al ver que ya pasaron 2000 años, esto es impresionante, amén, que todo se ha cumplido a través de la historia, y ahora nosotros tenemos historias que contar, momentos en el tiempo donde vemos cómo la profecía se ha ido cumpliendo, y quizás ellos lo escribieron pensando que en ese momento, un par de años, iba a cumplirse y que ellos predicaban para ese momento, y nosotros seguimos ese tiempo. Nosotros predicamos para este tiempo, y si Cristo viene, hermano, para nosotros ya, o sea, si nosotros morimos, Cristo vino para nosotros. Amén. Así que el mensaje que tenemos que dar tiene que ser veraz y creíble, y sobre todo entendible, para que las almas puedan salvarse y poder llegar a un arrepentimiento que necesitamos que llegue. Amén. Así que la semana pasada estuvimos analizando sobre profecía, sobre la introducción sobre la profecía, profecía del doble cumplimiento, la simbología, los tipos de la profecía. Así que si usted, hermano, no tuvo la oportunidad de ver el programa pasado, entonces yo le invito a que vaya atrás y que pueda ver, amén, estos programas. Y esta semana vamos a comenzar entonces, hermano, entrando con lo que son las parábolas, hermano Carlos.
¿Cómo estamos con las parábolas proféticas? ¿Cómo podemos interpretarlas? Ya que hay muchas parábolas y muchas son relacionadas, la mayoría son relacionadas con la profecía. Amén. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, poner en contexto lo que significa una parábola, porque hay mucha desinformación en cuanto a esto y la iglesia ha estado tomando ciertas parábolas y aplicándolas a la iglesia cuando no son aplicables a la iglesia. Entonces, como el hermano decía, incluso cuando nosotros hablamos la venida del Señor, el arrebatamiento, muchos están esperando el arrebatamiento, pero para la persona cuando el Señor dijo hasta aquí llegó, hasta ahí le llegó su arrebatamiento. Es decir, que nosotros no podemos estar esperando un día de mañana porque el Señor dijo que el día de nosotros está presto, que nadie lo sabe, solo Dios sabe hasta qué hora Dios nos va a dar la licencia y tenemos que estar apercibidos de eso. Amén. Porque Dios tiene el control de todo, pero es importante que nosotros entendamos los tiempos y el Señor dijo que nosotros no nos afanáramos en los tiempos ni las sazones, sino que nos enfocáramos en el tiempo en el que estábamos viviendo. Y el Señor les recalcó a los fariseos hipócritas, les dijo: ustedes ven el cielo nublado y dicen va a llover, pero no se dan cuenta el tiempo en el que están viviendo. O sea, ustedes viven en una burbuja, o sea, en un falso cristianismo o un falso religionismo en el cual la gente vive de una mala interpretación en cuanto a esto. Y es por eso que bendito sea el Señor, nos permite estar compartiendo con ustedes lo que son diferentes tipos de interpretación, y cuando hablamos de profecía mucho más, para poder interpretar mejor la profecía. Por ejemplo, nosotros hablamos de parábolas. Es importante, hay alrededor de 45, 46 parábolas en la Biblia, pero hay una parábola que, bueno, por decirlo así, se considera una parábola, pero no, en el contexto bíblico no se debería de considerar como una parábola la narración que hace el maestro en Lucas cuando habla de Lázaro y el rico, porque una parábola, si usted busca, no tiene nombres propios. Una parábola siempre buscar nombres con semejanzas de la vid, los pámpanos, el sembrador, la viuda, la perla de gran precio, el juez injusto, y usted va a buscar, no hay nombres propios. Y cuando nosotros nos vamos a Lázaro y el rico, ahí hay nombres propios. Cuando nos da a nosotros la pauta para hacer, cuando hay un nombre propio, nos da a nosotros la pauta de poder indagar, buscar y sacar una conclusión de lo que se está hablando. En cambio, cuando nosotros hablamos de una parábola, nosotros debemos de entender que una parábola no es para hacer doctrina. Una parábola no es para que usted haga una doctrina, sino que la parábola es para ilustrar una doctrina nada más. Entonces, ¿qué es una parábola? Una parábola es un lenguaje terrenal, pero con un mensaje celestial. Y la mayoría de las parábolas estaban siendo, el Señor les decía, pero hablaba de la condición del corazón del ser humano. La mayoría de las parábolas están condicionadas hacia el comportamiento y a la condición del ser humano, y no tanto en sí a lo profético, aunque sí hay algunas parábolas que están hablando en lo profético, pero es importante tomar en cuenta los puntos claves para poder interpretar nosotros esta profecía a través de las parábolas. Una parábola, por ejemplo, para uno al lado de, a la par de. Entonces nosotros buscamos la palabra boyen, que significa arrojar. Entonces cuando nosotros ponemos la traducción de parábola es poner uno al lado del otro y hacer una comparación entre una cosa y la otra. Entonces una parábola es para que nosotros hagamos una justa interpretación, es poner en contexto lo que está diciendo y qué es lo que quiere decir, porque nos está poniendo un lenguaje humano para que nosotros podamos entender. En tiempo era hebraísmo. Era un hebraísmo, exactamente. Entonces, pero pone una cosa junto a la otra, pero es para que nosotros hagamos, y este es el punto importante, hermano, que aquel que está alejado de Dios nunca va a poder entender. Incluso los apóstoles andaban con el Señor y le preguntaron ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando le preguntaron con el sembrador, ¿qué significa esto que dijiste? Y entonces el Señor les empieza a desglosar lo que era la condición del ser humano. A eso me refiero, que las parábolas están condicionadas al comportamiento del ser humano. Entonces cuando nosotros hablamos de parábola, es una al lado del otro, pero para que nosotros miremos la semejanza que hay
de la una con la otra, y es por eso que nosotros debemos de tener cuidado a la hora de interpretar parábolas, y nosotros debemos de tener en cuenta las características de las parábolas. Por ejemplo, nosotros debemos de tomar en cuenta la naturaleza, los detalles, costumbres, prácticas, elementos que formaban parte del material o de la naturaleza de la parábola. Cuando Cristo estaba hablando de una parábola, es importante tomar en cuenta el tiempo que se estaba viviendo en ese momento. Cuando nosotros hablamos, cuando el Señor dijo, yo soy la puerta, entonces la gente entendía, no era que tuviera bisagras y se iba a abrir, pero la gente entendía el concepto de lo que estaba hablando. Por ejemplo, cuando el Señor dijo que era más fácil que un pobre entrara en el reino de los cielos y no un camello, que un camello pasara por la aguja, del ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Entonces la gente lo toma literal y se burlan de nosotros, porque hay gente que cree literalmente que puede hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Pero fíjese que para nosotros entender esto en contexto era que en Israel, por ejemplo en Jerusalén, estaba rodeada por murallas, por muros. Entonces la gente hacía pequeñas hendiduras en los muros y la gente pasaba con el contrabando para poder vender dentro de la ciudad, para no pagar impuestos. Entonces ahí no pasaban los camellos. Entonces a estas hendiduras se le llamaban ojos de aguja. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas entornos en cuanto a costumbres, prácticas, los elementos que están basados en la parábola, en lo que está adornada la parábola, es por eso que nosotros, nuestro deber principal es indagar qué es lo que está hablando. Por ejemplo, hay una parábola en la cual nosotros hasta cantamos una alabanza, hermano, y se oye bonita, ¿verdad? Porque dice, no, pues yo soy de las 5 sensatas, no soy de las insensatas, yo soy de las prudentes. Y nosotros cantamos esta alabanza y la hacemos propia, y la gente se emociona cantando esta alabanza en cuanto a la parábola de las 10 vírgenes. Pero esto no tiene nada que ver con nosotros, con la iglesia, hermano. Esto está hablando en sí del mundo, o sea, está hablando de la gente cristiana y está hablando de la gente mundana, de la mundana, no está hablando en sí de la cristiana. De que, por ejemplo, para nosotros entender esto, cuando debemos de estudiar, y eso es lo importante de esto, es que el que nos está oyendo tiene que indagar por sí mismo, porque se nos va a hacer largo empezar a explicar tópico por tópico, pero sí indagar cómo eran las bodas en aquel tiempo. Es decir, que cuando en el tiempo de Jesús, la importancia era en el novio y no la novia. Hoy en día es la novia. Se adorna a la novia y uno dice qué hermosa la novia, y empieza a hablar, incluso hasta se oye comentarios despectivos, dice qué bonita la novia y qué feo el novio, que le vio. Entonces, pero cuando nosotros nos vamos a la época de Jesús, la importancia era el novio y no la novia. Entonces se elogiaba al novio por la hermosura de la novia, se elogiaba al novio. Y no se hacían comentarios despectivos, sino que el tema principal era el novio. Y por eso es que cuando el Señor narra esta parábola, narra y dice de las 10 vírgenes, entonces Él está hablando porque se acostumbraba en ese tiempo que la novia estaba en casa y habían 10 amigas vírgenes que estaban a la entrada y que ellas le daban a entender a la novia que venía el novio, porque ellas empezaban a cantar. Entonces el novio no se iba a casar con las 10 vírgenes, porque yo no me caso con 10 mujeres, yo me caso con una. Entonces, para empezar, ese es el punto de poder entender nosotros y interpretar bien una parábola. Entonces la gente lo toma como que, no, nosotros somos de las 10 vírgenes que vamos. No, entonces ¿con cuántas se va a casar el Señor? O sea, porque está hablando de una novia, ¿sí? Una, o sea, hermano, de que en una parábola va llena de simbolismos. Exactamente. Y debe de conocer simbolismos. Entonces, exactamente. Entonces uno debe de conocer el simbolismo que está rodeado en la parábola y no darle una interpretación errónea y en la cual hacerla para nosotros cuando verdaderamente no está hablando así de nosotros. Porque el Señor se casa, si habla de simbolismo, habla de fidelidad, y Él se va a casar con una. Así que es la novia, esa es la iglesia, y nosotros somos simbolizados como una sola, ¿sí? Entonces estamos simbolizados ahí. Es como cuando el Señor dijo, vestidos a las bodas, vayan y busquen. Y es interesante porque ahí la novia no aparece en escena, solamente aparecen las 5 sensatas y las 5 insensatas. Sí, exacto. Entonces, lo que está hablando es del terreno del mundo. Y exacto. Lo que trata la enseñanza es de traer algo terrenal, pero el objetivo es enseñar algo espiritual, celestial, para que nosotros podamos entenderlo. Claro, entonces por eso es el punto. Una parábola es
Un lenguaje terrenal, pero con un mensaje celestial. Porque sí, porque no es que todas las parábolas sean escatológicas. No. No, porque hay que hacer la distinción ahí. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando Jesucristo habló sobre el sembrador, ahí está hablando de en ese momento, de él, que lo está haciendo, ¿verdad? Exacto. De cuando él predica la palabra del Señor. Cuando él estaba predicando y quienes escuchaban y quienes escuchaban. Después habla sobre las vírgenes, después habla, por ejemplo, hermano, sobre la higuera, también es una que habla que es algo escatológico. Sí. ¿Amén? Exacto. Entonces, pero el punto es que para que nosotros entendamos esto, debemos de entender el simbolismo que está encerrado en una parábola y lo que encierra para poderla interpretar es las costumbres más que todo. Cuando se escribió una parábola, nosotros debemos de buscar esas costumbres que estaban rodeando esta parábola para poder darle la interpretación correcta. Por ejemplo, la gente lo toma a Lázaro y el rico como una parábola, pero esa es una historia que Jesús está narrando. Entonces, porque ahí se mencionan nombres propios, se mencionan los profetas, se menciona Moisés, se menciona Lázaro, se menciona Abraham. O sea, hay nombres propios que encierran la historia y que Jesús está narrando esta historia. Y es por eso que aquellos que nos están escuchando deben entender una parábola. No tiene nombres propios, siempre está adornada con simbolismo. Y cuando nosotros escuchamos la narración de Lázaro y el rico, ahí no hay simbolismo, está hablando el Señor y está hablando una escena que ha sucedido y que el Señor la está poniendo en perspectiva para que nosotros entendamos. Y parte de esta narración que Jesús hace es para decirnos a nosotros que no hay nadie que pueda decir que llevamos a hablar en sueños y visiones, porque hay quienes dicen: el Señor me llevó en sueño al cielo, me llevó en sueño al infierno, y yo vi allá a Selena llorando, y lloraba y decía: ya no canten mis canciones. Y el Señor dijo algo bien importante cuando Abraham le dice a Lázaro: no puede pasar nadie, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. No hay. Y Pablo fue llevado al cielo y habla lo contrario. Y cuando fue llevado al cielo, Pablo dice que conocía a un hombre que hacía 14 años. O sea, ese hombre pasó 14 años y no se anduvo llenando la boca: yo fui llevado al cielo. Hoy usted un medio sueño tiene del cielo y rápido al siguiente día lo está contando, porque no se queda con lo que el Señor le da, hermano, porque Dios lo va a demandar. Ay, cómo no. Pablo dijo: ha visto el hombre, dijo, cosas inefables que no le es dada al hombre hablar. Entonces, pero como ahora estamos llenos de sensacionalismo, la gente está buscando: el Señor me llevó al cielo, quieren renombre, quieren ser conocidos y quieren que entrevistas, quieren ir a los programas, a la radio, a la televisión, porque entre comillas dicen para dar a conocer el nombre de Dios. Así, ¿por qué no lo da a conocer en otro lado donde no haya reconocimiento público? Quiere ser populista. Quiere ser populista, porque todo el mundo, ahora por eso es que han aparecido un montón de apóstoles. ¿Y Cristo dónde queda? ¿Y dónde está Cristo? ¿Entiendes? Entonces el evangelio pero por otro lado también tenemos nosotros que está escrito, y lo que está escrito nadie lo puede borrar, que dice: le he dado al hombre que muera una vez y luego después el juicio. Hebreos 9:27. Por muy negociante que sea, alguien no va a estar sacando del infierno o allá del cielo a una persona para usarlo como espiritista y todo eso. No, está en un lugar y solamente Dios tiene potestad sobre esa persona. En México hay un pseudo apóstol que dice que como la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Entonces, como él cree que Dios le ha dado la potestad de orar y sacar a gente del infierno, entonces él cobra, según sea el donativo que usted le dé, él puede orar y sacar a alguien del infierno. Él fue que escuchó, hermano, o leyó la historia de la iglesia, porque así comenzaron los papas. Era diciendo las inducciones. Claro, pero entonces el punto es sacar de contexto y no interpretar correctamente. Y cuando nosotros estamos hablando de profecía, hermano. Es decir, hermano Carlos, en el cristiano está en el buen corazón, el buen deseo de servirle a Dios. Amén. Y hacer las cosas correctas. Pero si se va a tratar de interpretar la palabra de Dios, tiene que pegarse a lo que dice la palabra de Dios. Por muy buen corazón que tenga, si ya la distorsiona, falló. Es que el problema, hermano, sucede que nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios. O sea, tenemos una falsa apariencia y queremos dar falsas esperanzas. Cuando la Biblia no lo dice, está establecido, Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez y después de esto, juicio. ¿Dónde queda las enseñanzas que hablan de purgatorio y empiezan a sacar de contexto y gente que se goza humillando a los demás?
La Biblia no Sí. es para humillar a nadie, hermano. La Biblia no es para creerse que uno es la cáscara que quita el giote. No, la Biblia es para ser edificados, Amén. para que nosotros aprendamos, Amén. crezcamos a través de la palabra y no buscar un nombre, no buscar pues, ser popular, no Yeah. buscar ser reconocido en los medios, sino glorificar el nombre del Señor, que ese es el punto Sí, principal. porque utilizando esa parte bíblica donde el hombre no puede salir cuando muere y es colocado en un lugar de espera para el día que sea transformado su cuerpo, yo he escuchado y he visto programas en los medios donde dicen que ellos murieron tanto tiempo y luego fueron llevados aquí, fueron llevados allá. La palabra muerte, en esos casos, para mí, esa persona no murió. Porque si hubiera muerto, ya no regresa. ¿no? Ya no regresa. ¿Por qué no le da permiso a Dios? Mira, Era un Señor, yo tengo túnel, que... No. pues. Sí, exacto. Como sea, No si era murió, túnel. murió. Y fue puesto en un lugar. Puede ser que haya sido una visión, porque puede suceder. Pero que murió, no ha muerto todavía. Porque volvió a regresar otra vez. Los casos ¿cómo se llama? De vivificación que se ve en la Biblia están en Lázaro, la hija de Cornelio, todos ellos, pero volvieron a morir después. Pero son vivificación. En un momento, el que tiene la potestad, porque aquí hay una diferencia, el que tiene la potestad de dar vida, de ponerla y quitarla, fue el que hizo esos milagros. Pero Y yo el me que voy a hizo la morir. vida. Mismo digo. Y el que hizo la vida. Y el que hizo la vida, Claro, él mismo puede lo dijo, hacerlo. Yo puede tengo hacerlo. la potestad de ponerla y volverla a tomar, digo. O sea, poner mi vida para muerte y volverla a tomar de regreso. Mismo Jesús dijo. Es decir, que la diferencia entre un resucitado y un revivificado, cuando nosotros vemos en la Biblia, y eso es que mucha gente no entiende, por ejemplo, dice, no, pero Lázaro resucitó. Momento, la resurrección bíblica es para no volver a morir nunca más. Y cuando nosotros hablamos de Lázaro fue revivificado, Revivificado. revivió. Lo O sea, revivió, el que tiene la vida. revivir, volver otra vez a respirar. Sí. Entonces, pero la resurrección bíblica es para ya no volver a morir. Por eso porque Jesucristo son es la las primicia. primicias. Por eso es la Si no, primicia. no fuera las primicias, Sí. hubiera sido Lázaro. no Sí, hubiera sido Lázaro. Jesús. Exacto. ¿Entiendes? Y en el Nuevo Testamento, hermano, encontramos cuando Pablo anduvo, ¿verdad? En su primer viaje en Listra, que lo sacaron prácticamente, ellos decían que estaba muerto. Es Cuando que lo sacaron. ahí es cuando los estudiosos dicen que murió, Sí. cuando lo apedrearon en Listra. ahí Sacaron fue una cuando canasta. murió, Exacto. Y ahí es cuando él Pero el dice detalle que es que- cuerpo, fuera del cuerpo, no Que lo no sé. se sabe. Sí, pero una vez Ya. que Pablo sale de esa prueba que estaba Ujú. pasando, él nunca cuenta, yo fui aquí y fui allá y el Señor me levantó. Él no, Ah, él ah, siguió en lo que él estaba. A eso me refiero, que el cristianismo de ahora es de experiencia y no de lo que la palabra enseña. Lo que pasa, hermano, es que recordemos también que Pablo era un hombre sensato. Usted sabe cómo lo hubieran idolatrado. Sí, Se hubiera dicho, vengo de aquí o de allá. Sí. O sea, esa es la persona que tiene el sentido común o el raciocinio ¿cómo le puedo decir? Bien en su orden. En su Madurez orden. espiritual. En su orden. Porque una cosa es humano y una cosa es espiritual. Ahora, espiritualmente, imagínense que cuando hizo aquellos milagros, ¿verdad? Le dijeron a él y a Sila, creo que fue, que uno era Mercurio y el otro era Bernabé. Sí. Entonces, si vemos de que él sabía que al decir estos pequeños detalles iban a idolatrarlo, más aún. Una fama no deseada, lo mismo. Y ese es el problema. Hermano, el verdadero hijo del Señor o siervo de Dios no quiere fama. No quiere nombre. Incluso O sea, Jesús, quizás otros le pueden dar nombre, Sí. otros, pero él siempre se baja. es que no se pone nunca. Nunca se pone en El cuenta. verdadero Por siervo eso, de Dios nunca con mucho busca respeto, interesar. hermano, pero cuando yo escucho Ministry, César Fajardo Ministry, digo, ¿qué pasa aquí? Porque no hay un orden ahí todavía. O sea, si es un evangelista, tiene que estar bajo la cobertura de algo Sí. o de una iglesia. Sí. Puede decir, No independiente. correcto, es que las personas independientes, es lo que estamos tocando anteriormente, ¿se acuerdan, hermano? Que estuvimos tocando sobre los concilios y sobre eso, sobre las iglesias. Hay que pertenecer a algo, porque alguien tiene que estarnos supervisando. Exacto. O sea, Pablo siempre decía, él siempre se puso de acuerdo con quién, con Jerusalén. Él no fue independiente. No fue independiente. Y siempre con los hermanos de Antioquía, siempre estaba pendiente con ellos, viendo de cómo darles cuenta a ellos. Y él lo manejaba. Y él no manejaba nada de La eso. doctrina de los hermanos en la iglesia de Antioquía tuvieron que debatirla en el concilio de Jerusalén, donde Sí, estaban los sí. apóstoles. Entonces es para bíblico llegar a un porque es acuerdo. un orden, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nos cuidamos las espaldas.
¿Sabe por Y qué? el Porque testimonio. el ego, por supuesto, Y el porque el ego testimonio. llega, hermano. O los hermanos maestros tienen un programa y están haciendo famosos. ¿Para qué quiero hacerme famoso yo? Porque no es la visión esta que estamos haciendo acá. No, no. Aquí lo que queremos es llevar el mensaje No a hay las que hay personas que propósito. no pueden ir a un instituto bíblico, que no pueden ir a un seminario bíblico por muchas dificultades, tiempo, trabajo. Hay personas que trabajan, hermano, lamentablemente en las tardes. Los 7 días Y de los la 7 días para poder sobrevivir, porque lamentablemente que le dan un día nada más a la semana y ese día no encaja con lo que es. Martes, Sí. o sea, no hay Entonces no culto. encaja donde no hay ni siquiera reuniones. Entonces esto es para esto. Amén, porque ese es el enfoque que tenemos nosotros, llevar la palabra, sí, y todavía vienen más programas. Y uno de los puntos en ese es sentido. uno de los puntos es que nosotros debemos de vernos en el maestro. Por eso es que Pablo dijo de que fuéramos imitadores de él como él era de Cristo. Sí. Entonces nosotros debemos de ser imitadores del maestro. Aún el maestro no buscaba fama, él no quería No, fama él, indeseada. incluso él, uno le dijo, él mismo dijo, ve y no cuentes, o sea, lo que has visto. Sí. Anda, Al ciego, anda al y ciego. cuando le dijo mi incluso. Señor, le dijo, ¿cuál Señor? Sí. Aquí solamente un Señor en los Solo cielos. hay un Señor, solo hay un Sí, Padre. o ¿Qué Solo hay me un llama padre. señor bueno? Le Sí. digo. Desde Porque llegó ahí, adulando, o sea, de- maestro bueno. Le digo, ¿qué me llama maestro bueno? Si bueno solo uno es. Es que, hermano, es que el ego llega, hermano, y el poder llega. Sí. Ahí de usted cómo lo quiera manejar. Pero este programa está diseñado para eso, Aaron, para que el que nos está escuchando, el que nos está viendo, con humildad pueda aprender y poner en práctica para bendecir a otros, dar Exacto. por gracia lo que Exacto. Dios nos ha dado por gracia a nosotros. Amén. Pero hay que hacerlo de acuerdo a las interpretaciones correctas, como está exponiendo nuestro hermano Carlos, a través de las parábolas. Por una parábola a veces puede darle otro giro si uno no busca el contexto dentro de la Biblia. Sí, hermano, porque fíjese que como estamos hablando, hermano, que lo está diciendo, en realidad son pocas parábolas que enfocan directamente en católica. Son como 4 o Sí. 5. Sí. Sí. Después las demás son literalmente que ahí, que Jesucristo quiere traer la enseñanza ahí. En el momento. Ahí, en el exacto, momento. sí, El ejemplo. está adornando algo. Entonces, el problema es que no debemos de buscarle un significado a cada palabra dentro de la parábola. Es que el problema es esto, hermano. Cuando usted comienza a meter más símbolo y comienza a meter, digo símbolo y no tipo, ¿sí ve? Que es la diferencia. sí. El hermano Sí. Irón, hermano Irón estaba hablando la semana pasada de que el símbolo es algo de que se va a Es cumplir. permanente. Perdón, que va a quedar ahí. Es permanente. Amén, pero tipo Está es una sombra nada más. Sí, Una está sombra, diseñado una sombra. para Está un diseñado cumplimiento. correcto, para un cumplimiento o para que se entienda en ese momento. Sí. Pero el tipo no se va a mover. No. ¿Verdad? Entonces, el asunto es, hermano, que cuando usted habla de parábolas, muchos queremos alegorizar demasiado. O sea, y le ponemos a todo un detalle. Y Sí, realmente en y- sí, Cristo no era lo que estaba enseñando en ese momento. Pero Entonces, también hay que tener cuidado, hermanos, con la parábola, porque en la parábola encierra muchas figuras retóricas. correcto. Hay Necesita bastante- hermenéutica. Ahí Sí. está parte de la hermenéutica. Necesita Sí. bastante hermenéutica. Ese es el punto, parte de la por eso que la interpretación de una parábola ahí habla entonces del contexto y habla de nosotros del tiempo, de la costumbre. Es que ese es el punto. Mire, cuando usted habla de contexto, hermano, yo puedo traer la parábola, pero ¿por qué Cristo la narró? ¿O por qué Pablo la narró? Por un momento o por un motivo fue que la narró. Por ejemplo, cuando está hablando de Lázaro, hay un momento el por qué. ¿Y qué quiere enseñar él? Está viendo la riqueza y la pobreza Sí. que estaban ahí. Si usted va a los versículos anteriores, es lo que está diciendo. El infierno Amén. también y está viendo a quién se debe creer. Correcto. Entonces, si vemos, vemos esa diferencia porque hay unos eruditos que dicen, no, que sí es parábola. Y pueden debatir, o sea o no sea, el mensaje cuál es. O sea que sea parábola para uno, El o no sea que, contexto es eso. que ver el mensaje que está trayendo. Sí. Sí, La verdad es que están y ahí. aparte de eso que estaba destruyendo misticismo a la misma vez Ajá. el Señor, porque incluso en esa narración que hace, Él está destruyendo un misticismo que había entre los judíos y en el cual decía de que una persona cuando moría el alma quedaba 3 días dando vuelta sobre ese cuerpo. Con Lázaro, Con en Lázaro, el caso sí. de Lázaro, porque el Ajá. cuarto día. Entonces había un misticismo ahí, o sea, había una creencia en la cual ellos creían de que el alma quedaba dando vuelta 3 días y que podía volver en ese lapso de 3 días, pues esa alma podía volver al cuerpo y poder revivificar otra vez. Entonces por eso el Señor les dice que espera 4 días, entonces, y él ahí usa un eufemismo, dice Lázaro está dormido. Entonces los discípulos le dicen, pues lo vamos a ir a despertar, Entonces el Señor le quita el eufemismo y le dice, no, Lázaro ya murió.
¿verdad? Entonces, pero ¿por qué? Al cuarto día les quita el misticismo que estaba envuelto dentro del judaísmo para hacerles entender la enseñanza que Él es, el valor de la vida y la muerte, que Él es el que tiene el control de todo y que a lo que dice el hermano estaba poniendo en contexto riqueza con pobreza, la confianza de uno y la confianza del otro, la confianza del pobre por lo regular siempre está hacia arriba, porque de dónde vendrá mi socorro viene de lo alto. Y el rico, ¿dónde está su confianza? En lo que tiene en el banco. No está confiando en Dios, sino que en lo que tiene depositado en el banco. Entonces es el contexto, y para poder nosotros entender una parábola debemos de entender para poder interpretarla, costumbres, prácticas, elementos, todo lo que encierra para tener un entendimiento claro en el periodo para el cual fue dada la parábola, y muchas de esas parábolas fueron dadas con ese propósito y están condicionadas a la condición del corazón del ser humano. Y sí, hay un par de ellas que son escatológicas, pero ya ahorita hemos dado nosotros los puntos claves para que poder interpretar correctamente y no sacar de contexto una parábola. Por ejemplo, la parábola en la que se habla de que forzarlos a entrar, entonces nosotros nos mandan a nosotros a la calle a forzar a la gente a entrar a patadas, metámoslo. No, está hablando de una parábola del mundo y el cristianismo. Está haciendo una comparación del trigo y la cizaña. Por ejemplo, ahí la gente lo malinterpreta, pero ahí está hablando del mundo, no está hablando de la iglesia. Hermano, las parábolas hay un manjar ahí. Por ejemplo, cuando usted habla, o sea, si usted va al contexto de lo que es la parábola de Rico y Lázaro, antes de ella aparece la de un mayordomo, aparece la del hijo pródigo. Entonces son enseñanzas que Cristo trajo, y cada vez que Él se paraba a enseñar daba 3 o 4 parábolas de un solo. Por ejemplo, cuando habla sobre las parábolas de capítulo 13 de Mateo, son parábolas del reino. Son del reino. Sí. Aparece el sembrador, la perla de gran precio, aparece la de las redes. Entonces son 7 parábolas ahí mismo. Entonces, si nos ponemos la parábola, hermano, vamos a extender, pero escatológicamente Cristo dio el mensaje, pero para ellos era, ¿qué está diciendo? O sea, porque no entendían. Allá después, Pablo sí lo pudo entender con la revelación del Espíritu Santo ahí mismo. Amén. En ese entonces el Espíritu Santo no estaba en el corazón del ser humano. Dentro, o sea, a eso me refiero. Solamente no en fe nomás. Pero el Señor en cierta ocasión sopló. Correcto, en el capítulo 20, antes de ya resucitado. No, ya resucitado. Entonces, para poder entender esto es que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no dentro de ellos. Pero él se la interpretaba después a solas. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, si el Espíritu Santo hubiera estado dentro de ellos, Jesús no hubiera tenido la necesidad de explicarle las parábolas, sino que hubieran sido interpretadas por sí mismos. Pero cuando Jesús sopla el Espíritu sobre ellos, quiere decir que el Espíritu estaba con ellos, andaba con ellos, pero no dentro de ellos. Ya cuando Jesucristo sopla, es el capítulo 20 de Juan, ya resucitado. Ya resucitado. Entonces ahí mismo, o sea, ya hermano, ya viendo a Cristo resucitado, ya los temas tienen que ser diferentes. Ya yo estoy entrando en una etapa correcto. La mentalidad de ellos fue otra. Y ahí cambió. Ahí cambió el chip. Hermano, y fíjese que en todo ese lapso de tiempo no hay sueños de Jesucristo, porque ahorita es el siguiente tema que vamos a tocar ahorita, el tópico. En todo este tiempo profético y en parábolas, Jesucristo no hay ni un sueño dicho, oh, mira maestro, ¿me puede interpretar este sueño? No, ni tampoco habían éxtasis así. Sí, o sea, sí, porque ya la profecía que tenía que cumplirse en él ya estaba. Ya por eso dice que Juan era el último profeta que hablaba de él. De él. Y ahí estaba el cumplimiento. Ya como ministerio. O sea, pero Cristo, como oficio. Fíjese que la palabra sueños en el Nuevo Testamento es muy limitado. Por decir que no pasa. Porque ya está revelado todo. Ese es el punto. Ya estamos revelados. Entonces, pero ahora la constante es sueños. Yo soñé, yo hice esto. Oh, no, espérate, que hubo alguien que tuvo un sueño. Es que se van a Joel, que los postreros los tiempos. Pero es lo que estábamos hablando la semana pasada. Amén, que lo que hace Pedro es decirle, ya se activó esto. Es que viene esto que miraron aquí es algo que es una primicia, es algo que comenzó. Pero al final va a ser que todos van a ser llenos del Espíritu Santo y todos van a soñar, todos van a tener pero va a ser en el milenio. Porque lo que están anunciando él es el juicio de Dios. Venga, predique, ¿por qué se convierten? Porque ellos no querían realmente, o sea, ellos miraron esa manifestación,
¿va? De que muchos comenzaron a hablar en lengua y tuvieron eso, pero en sí el mensaje de Pedro es: arrepiéntanse, vengan a Cristo. Y se cumplieron 5,000 en el mundo. Claro, y no llegó con milagros y no llegó con lisonjería. Palabra. O sea, Pura llegó palabra. con la palabra. Y eso es lo que falta Es que la ahora. palabra- Eso es lo que falta hoy en las congregaciones, hermano. Si nosotros nos damos cuenta, usted lleva la palabra, usted no es apetecible. Lléveles Quedan así, emocionalismo. Quedan así, pero el que pasa brincando aquí para arriba, hermano Ever, ¿cómo quedan? Fábulas. Sí, y el que No, queda. eso emociona, Se y lleva eso fábula. llena. Entonces, No se distrae porque no presta atención. claro, Está brincando. entonces Hermano, como, es que- estamos como Eutico, que estamos sí. en la ventana, estamos Sí. viendo para afuera. y Hermano, para fíjese que adentro. es interesante esto porque cada vez que usted ve a los predicadores de la actualidad, le tiran una metralleta de palabras que usted no supo que habló. Le digo que Y al final salen del culto, ¿de qué habló el hermano? Le metió la salvación, el hombre, el pecado, y al final usted no supo qué habló. Se llama ensalada. Una ensalada. Hombre, mire, Pero llegó el una- pueblo de Dios debería ser edificado con la palabra. Exacto. Debería ser edificado y escuchar. Pero un pueblo que no se educa de esa manera, pues lo hace al contrario. Ujú. Y yo creo en la manifestación del Espíritu Por Santo, yo supuesto que creo sí en creemos. el gozo, yo creo en todo eso, pero es ordenado. Ese es su tiempo, para todo el tiempo. Y usted tiene que ver la mansedumbre aún en los siervos de Dios. Yo he visto 2, 3 predicadores por ahí que dicen que tienen la unción del santo, pero son más soberbios que mandados a hacer, hermano. Usted puede ver la soberbia en ellos. Hubo uno que llegó y llegó y usted no entendía una sola palabra cuando le citaba el texto bíblico. Porque le empezó Salmo 23. ¿Qué dijo? Y Bueno, uno es se que- queda, hermano, no digirió nada. Es que la palabra tiene que ser entendible y sencilla. O sea, eso como que un doctor venga a hablar, amén, con muchas En palabras, términos en términos médicos. médicos. ¿Va a entender usted? Sí. Así todos somos Sí. del vulgo, o sea, no Sí. somos personas No, universitarias. hermano. La mayoría de la Con un iglesia buen son muy léxico. pocas, sí, con un buen léxico. Quiero decir, ¿qué dijo? O sea, hay que buscar las palabras y eso se enseña en homilética, buscar palabras entendibles al pueblo. Una Y saber qué tipo de hermano, audiencia tenemos. Hermano, mire, si es que uno tiene que tener humildad en todo. Llegó un hermano que a mí me hizo sentir mal porque llegó y le hizo así el púlpito, mire. El que ora huele, dijo. Y el que no hiere, dijo. Bárbaro, dije yo, Wow, no eché hermano. perfume hoy, dije. Ay, O sea, sí. es decir, hay que tener cuidado, hermano. En todo esto hay que tener cuidado. Y parte de la interpretación correcta de la palabra es saber tener humildad y saber Pero interpretar ¿por qué la empezar a palabra. hablar aquí? Es de saber interpretar la palabra correctamente. Es de saber interpretar la palabra correctamente. y Vamos con darle- ese éxtasis, hermano, vamos con y este éxtasis darle- y el sueño. y darle el punto correcto a lo que son las interpretaciones en cuanto a la forma en cómo Dios se ha revelado, y la profecía viene en forma de parábola. También profecía Dios la dio en forma de sueños Sueño. y éxtasis. Amén. Entonces eso es importante. Para esto ya lo habíamos hablado, nomás lo traigo a colación un momento para poder entender. Dios tuvo que revelarse al ser humano desde el antiguo tiempo, porque el ser humano no puede ver a Dios. Dios tiene que mostrarle el camino al ser humano para poder llegar al cielo. El ser humano no puede llegar al cielo por voluntad propia, sino que Dios tiene que mostrarle el camino y liderar ese camino para nosotros poder llegar al cielo. Es decir, que por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre sino por mí. Entonces Dios tuvo que revelarse, y estas revelaciones de Dios fueron a través de sueños, a través de visiones, O teofanías. o teofanías, voz audible, o sea, ángeles. Dios se reveló, ya se reveló. Dios no necesita estarse revelando ya, porque Él ya se reveló. Él ya tuvo que dar lo que iba a dar para que nosotros tuviéramos la suficiente evidencia de que Él es y que Él nos está mostrando el camino a seguir. Entonces nosotros vemos que los sueños era una forma, por decirlo así, era una forma, pero se puede considerar una forma antigua en la cual Dios se reveló al ser humano, y Dios trajo profecía a través de sueños, pero fue más que todo en el Antiguo Testamento, en la era primitiva del Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver, por ejemplo, José recibió visiones y recibió profecía a través de sueños que incluso él no entendía, porque él le narra la profecía a sus hermanos y aquellos agarran odio. Aquellos lo entendieron, pero lo entendieron mal, porque estaba con una profecía, está hablando de un tiempo futuro que no ha sucedido, o está por suceder, o es escatológico, que está por suceder dentro de varios cientos de años. Entonces José recibió profecías a través de sueños, y nosotros vemos que aquel recibió los sueños, se los cuenta incluso al papá, y el papá dice: vas a mandar ahora sobre tu mamá y mi persona y tus hijos.
y mis demás hijos. Entonces, aquí todavía, pero meditaba en la palabra. Entonces, este es un método antiguo en el cual Dios reveló y dio profecía a través de sueños, pero más que todo fue antes, o sea, primitivo, antes, mucho antes en el Antiguo Testamento, a principios de forma, pero fue una forma de revelación de Dios para el ser humano, para que nosotros empezáramos a tener conocimiento quién era Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de éxtasis, estamos hablando de una cosa diferente, que sí se dio en el Antiguo Testamento, pero que se dio más en el Nuevo Testamento y fue neotestamentario. Fue en el proceso de que se escribiera la Biblia que la gente recibía profecías a través de visiones o éxtasis, como se le conoce. Uno de los famosos éxtasis es el de Pedro, cuando está que recibe el lienzo, y entonces hay quienes lo toman de una manera, hay quienes lo toman de doble interpretación, porque hay quienes lo toman de que entonces ahí Dios purificó todos los alimentos y que todo puede ser comido con acción de gracias, orando al Señor. Dios purifica los alimentos, pueden ser tomados, y otros lo toman que no, que Pedro está hablando de que ya no iba a haber división entre gentiles y judíos, que tenían que haber una sola mezcla, pero para nosotros cada quien lo puede interpretar en ese sentido, porque en fin, lo que estamos hablando es que cuando nosotros hablamos de éxtasis, hermano, uno de los puntos principales que nosotros debemos de tomar en cuenta es un sueño, están en juego todas sus emociones. Sueño, cuando uno sueña, y a veces uno sueña y uno quiere despertar y están en juego sus emociones. Y a veces tiene pesadillas, están en juego sus emociones. Esa es la diferencia entre un sueño y un éxtasis, es que en el éxtasis se desconecta todo lo que está emocionalmente conectado con para usted, que no trace, para que no intervenga o interfiera en la profecía o en el mensaje traído hacia el profeta o la profecía traída hacia la persona. Está desconectada las emociones del ser humano para que no vaya a contaminar lo que era la revelación que Dios le estaba trayendo a dicho profeta o siervo de Dios en dicho momento. Entonces esa es la diferencia entre un sueño y una visión o un éxtasis. Entonces, podemos categorizar esto. Usualmente, hermano, vemos personajes en la Biblia que tuvieron sueños, y no todos fueron personajes justos. Porque muchos dicen, oh no, es que Dios no va a usar un vaso sucio. ¿Y entonces qué pasó con el faraón? Dice que en una casa hay vasos de honra y de deshonra. Y Dios puede utilizar los dos. Porque Él en su soberanía lo va a hacer. Imagínense un hogar donde no hubieran utensilios para limpiar los toilets, para limpiar la cocina. ¿Cómo estuviera dentro de 10 años un hogar sin esos utensilios? Y son deshonrosos, pero los usamos. Pero son de uso. Sí, pero si usted está hablando de prendas, de algo de decoración que llama la atención. Es diferente. Porque mire esta distinción que yo quiero traer, hermano. Y por ejemplo, aparece Faraón. Pero antes de Faraón aparece Jacob. Jacob se sentó, dice, y que puso una piedra y comenzó a soñar. Dios no se le iba a revelar o iba a hablar personalmente con él por lo que era Jacob. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo? Tuvo un sueño. Tuvo que ponerle el sueño. Y en el sueño, ¿qué miró? Una escalera, a Dios arriba, ¿verdad? Un trono, y viendo ángeles que bajaban y subían. ¿Qué hacían los ángeles? Trayéndole el mensaje. A él, porque ahí entra el papel de los ángeles. El papel de los ángeles, ¿qué es? Llevar el mensaje. Lo que Dios no puede revelarse por su santidad, manda a quiénes? A sus ángeles. Que puede tener esa comunicación con el hombre. Contacto con el ser. Entonces vemos a Jacob, que era ¿qué? Un usurpador, un astuto, vamos a decirle. Vamos a leer, un astuto. Tenemos a Faraón, tenemos a este Nabucodonosor. ¿Y qué eran ellos? Sueños, y fueron sueños, hermano, que realmente tuvieron peso. Entonces Dios se le reveló a esta persona. Entonces Dios le puede hablar a cualquier persona si ve la necesidad y dónde tiene que impactar al pueblo. ¿Hacia quién se lo tiene que enviar? Por ejemplo, a Balaam. Un animal le habló, hermano. Es correcto. Pero Balaam, si nosotros nos vamos a la historia, Balaam era un brujo. Era un brujo prácticamente. Era un adivino. Era un adivino. Sí, y aquel quería echar maldición, pero en vez de decir malditos a Israel, decía que Dios lo bendiga y le ha prosperado. Balac por eso lo mandó a traer, porque según la Biblia dice que lo que maldecía Balaam, hasta la hierba se quemaba. O sea, tenía el tipo de... No, y más le ofrece dinero. Entonces, vemos que Dios usa, muchas veces queremos
Es que es interesante, hermano, mire. Y con mucho respeto a las personas que sueñan a cada rato. Yo, la verdad, no sueño. Es muy difícil. Amén. Pero las personas que sueñan dicen, no, Dios a mí me revela por sueño. Pero digo, eso no me impresiona. Porque cuando Dios se reveló por sueño en el Antiguo Testamento, eran personas no muy deseables. O sea, eran personas, no eran justas, la mayoría. Pero muy diferente al éxtasis. Sí. Porque hablaba directamente al profeta. El profeta tuviera que haber tenido un éxtasis ahí. Por ejemplo, le voy a poner uno clarito, Daniel. Sí. Dice que hasta se cayó y que el ángel vino. Ponte, párate. Tuvo que levantarlo porque estaba recibiendo. Y el otro ángel le dio fuerza. Y le dio fuerza. Cuando le puso en la boca, en los labios, dice, le puso la mano. Amén. Entonces, sí vemos que es muy diferente. Vemos esa diferencia, que Dios, por su santidad, no se va a revelar a alguien, amén, sino que va a mandarle un sueño, usualmente. Por eso es que cuando leíamos la semana pasada a este Jeremías, ¿quién tiene más peso? Decía, el sueño, mi palabra. Y entonces hace un simbolismo. Dice, ¿qué tiene más peso? ¿Qué vale más? ¿O la paja o el trigo? El trigo, porque el trigo sacia, porque es harina, claro, se convierte en harina. Pero la paja le sirve a los animalitos nada más. Ahí como. Es todo. Claro, entonces, esa es la intención que tenemos. Entonces muchas personas dicen, no, que Dios no le puede revelar a la persona. Claro que le puede revelar a que Él quiera, porque en su soberanía Él va a revelarle a que Él quiera. Pero el punto es de que si trae un sueño o alguna iluminación de su propia palabra como profecía para alguien personal que tiene que decírselo, o se cumple o no se cumple. Si es de pecado y se arrepiente, no se va a cumplir. Pero si es una profecía y la persona no se arrepiente, se tiene que cumplir, porque si no está mal interpretando la palabra. Profecía en cuanto a revelación de pecado sí hay, hermano. Amén. Pero profecía bíblica ya no hay. No. Solo estamos esperando los cumplimientos. Hay que saber hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Sí. Y es por eso que hay mucha gente que dice tener revelación a través de sueños, porque cree traer una revelación nueva, pero revelación nueva ya no hay, ya está escrito. Todo lo que había de ser escrito, ya el mensaje, ya Dios lo dejó plasmado en la escritura, porque era la manera correcta de que no fuera contaminada con pensamientos humanos. Y es por eso que a mí me llama la atención, y a mí, hermano, no es que me enoje, pero me da tristeza ver cuando dice, el Señor me habló en sueño. Yo se lo digo porque si no, Dios me lo va a demandar. Ah, qué bueno, dígalo de todas maneras, ya que, si ya lo va a decir, pero no está buscando glorificar a Dios. Entonces no está buscando que el nombre como de la Señor, pitoniza. Cabal, entonces no está buscando que el nombre de Dios sea glorificado, sino que trae sueños y dice, yo miraba que el Señor venía en las nubes y yo me quedaba, dice, y yo lo llamaba y miraba a tal hermano que iba y aquel se quedaba. Ay, no me diga, pues eso es una revelación. Y ya está escrito, ya están escritos. Ahí está en la Biblia. Es ¿no? como cuando sueñan que alguien cae al infierno y está quemando, y dentro del infierno mira tanto que están quemando. Ya está escrito. Ya no hay nada que decir. Es decir, que no hay nada más que agregarle, más que el puro sensacionalismo. Lo único que tienen que hacer es leer en Apocalipsis que si le ponen corren peligro y si le quitan corren peligro. Eso es lo que no leen y eso es lo que da tristeza, porque a mí lo que me da es tristeza de ver que la gente busca populismo y no edificar el nombre del Señor. Sí. Y es por eso que hay que saber hacer la diferencia en esta forma de interpretación, hermano. Lo que pasa, hermano, también en esto es que la persona que no lee la escritura, el que no está constantemente estudiando, viene por ahí, alguien aparece con estos sueños y es atraído su oído, ¿verdad? Por ejemplo, en estos tiempos, ¿verdad? En el Facebook, por ejemplo, podemos encontrar mucha gente cuenta sus sueños y ahí los empieza a escribir y la gente ya empieza, wow, todo lo que Dios te mostró, que Dios te mostró esto. Y cuando vemos lo que la persona está escribiendo, ¿verdad? Son partes que usted la encuentra en la Biblia, pero verdad, le hizo ahí el acomodo y dice, wow, cómo Dios lo usa, qué forma Dios lo usa. Pero hay unos que están como Nabucodonosor, que se acostó preocupado el hombre por el reino. Exacto. Y Dios tuvo que revelarle. A él sí se lo reveló. Claro. Pero eso, hermano, lo que pasa es que ese sueño es para él. Arrepiéntete. Exacto. Sí. Y a veces es como que traemos un pastel. A veces nosotros nos acostamos preocupados por algo. Y como nuestro cerebro quedó trabajando en eso, no es raro que nos venga un sueño relacionado con lo que estamos pensando. Y no es que sea una profecía. Nada que ver. Qué interesante, los sueños y visiones tienen que ser pasadas por el filtro. Pero si pasa ese filtro, entonces dele. Y si un predicador, por ejemplo, tiene un sueño de tal manera, pues lo que tiene que hacer es estudiar el tema y predicar acerca de lo que está ahí. De lo que el Señor le quiere dar. Es un mensaje que Dios le está dando a él para que él lo predique. Pero es diferente, ¿sí? Es diferente. Claro, él lo trae. Y la manera correcta de actuar en cuanto
Exacto. un No sueño, esperar y en no Dios. venir con que el Sí, Señor sí. me reveló anoche. No, Dios no es ahí Tal vez está hay que revelado. hacerlo para Él. Sí. Ahí se nota, hermano, que queremos vernos, ¿no? Y ver que tenemos la aprobación de Dios para que la gente nos acepte. A nosotros nos va a aceptar por lo que hablamos y por lo que decimos y cómo actuamos en nuestro testimonio. Porque son los principios que usaron para los diáconos, por ejemplo. Y son principios que nos necesita, todos necesitamos, que ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría. Eso no es un característica solamente para diáconos. Es característica de un verdadero hijo de Dios. Sí. Amén. ¿Cuál tiene que acompañar? Tiene que ir siempre. Amén. Usted, un siervo de Dios, tiene que tener ser lleno del Espíritu Santo, lleno con buen testimonio y lleno de sabiduría. Y sabiduría tiene que conocer las palabras para poder aplicar en su momento. Pero tiene que tener frutos, sobre todo. eso. Correcto. Amén. Ahí entra el buen testimonio. Amén, hermano. Creo que estamos bien entonces. Hermano Ever, su turno, hermano. Tenemos la regla de interpretación de la profecía, y tenemos literal y tenemos la armonía en la profecía. Amén. Vamos a empezar, ¿verdad?, con lo que es las reglas para interpretación de la profecía, para que nosotros, ¿verdad?, podamos entender acerca de esto, ¿verdad? La interpretación de la profecía requiere atención en que nosotros nos enfoquemos, ¿verdad?, en el conjunto de palabras de la profecía para poderlas estudiar y para poderlas entender, cómo interpretarlas. Primero, ¿verdad?, requiere la atención al ver el conjunto de las palabras, o sea, al estudiar todo lo que nos está hablando, todo lo que nos está diciendo. Luego, ¿verdad?, de esto también es importante que nosotros estudiemos el contexto de qué es lo que se viene hablando antes de que se haya dicho, ¿verdad?, cierta profecía. También nosotros tenemos que estudiar la gramática. La gramática del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, hablaba más de las parábolas, o sea, gramaticalmente, ¿verdad?, era un lenguaje que en estos tiempos se usaba, por decirlo de esta forma. O sea, la parábola, algo que se usaba para la época. Entonces, ¿verdad?, hay que estudiar la gramática, el tipo de lenguaje que se usaba, cómo se hablaba. Serían los hebraísmos. Exacto. Sería En hebraísmo. este caso, sí, Bueno, yo creo que esa palabra, hermano, hebraísmo, creo que para muchos va a ser muy difícil de entender. Vamos a decir el lenguaje del momento. O sea, en nosotros sería el caliche, en otras palabras. Caliche, Sí. Pero por decir así, el caliche, podemos Que decir la así. gente hay veces no entiende Hebraísmo. ¿De qué está hablando el hermano? Palabras comunes en el Sí, momento. como se vivía, ¿no? En este caso, ¿verdad?, la forma que hablaban y las situaciones históricas que se vivían en el momento, qué era lo que estaba pasando, qué situación estaba pasando el pueblo, cómo el pueblo estaba viviendo, el pueblo estaba siendo libre, el pueblo estaba siendo cautivado, o sea, viendo la situación histórica del momento. Entonces, estos principios, ¿verdad?, son formas que se usan para poder interpretar bien la profecía. Ahora, hay un escritor, ¿verdad?, que decía que primero debemos estar seguros de la posición histórica del profeta para poder estudiar la profecía, ver la situación histórica del profeta. Eso era lo primero. Luego dice, ¿verdad?, que hay que ver el alcance y el plan del libro, o sea, de lo que está escrito, ver cuál es el plan, ¿verdad?, de eso. Después dice, ¿verdad?, que hay que ver el significado de sus palabras y los símbolos que en ella encierra, ¿verdad? Y dice que finalmente debe hacerse una comparación amplia y discriminada de las escrituras paralelas, ¿verdad? O sea, buscar si hay algún paralelismo con esa profecía. O sea, que usualmente sí hay. Que hay, acompañe tiene que haber, para, ¿verdad?, acompañe para el contexto, que, para que lo que le dé confirme. fuerza, para que le dé fuerza. Estamos hablando, ¿verdad?, de la interpretación de las profecías, ¿verdad? Por eso estamos tocando estos puntos. Entonces, ¿verdad?, casi, ¿verdad?, parte de lo que se ha hablado en hermenéutica, de las reglas de hermenéuticas, ¿no? Viendo todas estas situaciones. Ahora, ¿verdad?, otro escritor, ¿verdad?, habla acerca de cómo interpretar esto. Él dice, determine el fondo histórico del profeta y de la profecía. O sea, investigar, ¿verdad?, exactamente qué es lo que vivía este profeta que lo estaba hablando en ese momento. En otras palabras, ponerse en los zapatos del profeta, Sí, para ver cómo lo miraba él. Exacto, para darle una correcta interpretación, ¿verdad? Él habla también, ¿verdad?, determinar el sentido completo y la significación de todos los nombres propios, eventos, referencias geográficas, referencias a costumbres, cultura material, referencia de la flora y de la fauna. O sea, está diciendo, ¿verdad?, que hay que enfocar todo el momento.
Si el profeta estaba en un lugar desértico, si el profeta estaba en una montaña, qué tipo de vegetación había, era muy boscoso, era desierto lo que había, o sea, llevar al punto, ¿verdad?, de indagar bien para poder darle una interpretación correcta a estas profecías que están ahí escritas, ¿verdad? Estudiar qué tipo de animales había en ese momento y todas estas cosas, toda la vegetación, todo lo que había. Dice también, ¿verdad?, que hay que determinar, ¿verdad?, si el pasaje es profético o didáctico, o sea, ¿verdad?, si el pasaje nos está hablando de algo profético o realmente nos está hablando de una enseñanza educativa, de algo diferente, ¿no? Si es realmente profecía lo que nos está hablando, es una enseñanza que nos está trayendo, para poder interpretarlo correctamente, ¿verdad? Y hay que determinar, dice, ¿verdad?, que si la profecía se ha cumplido a la hora de estudiarlas. Hay que ver si esa profecía que está ahí ya se cumplió, ¿verdad? Eso también es importante a la hora de interpretar la profecía, ver si ya se cumplió, ¿verdad? Y ya se va a hablar de si es de doble cumplimiento y todo. Es interesante, hermano, porque imagínense que una persona que comienza a hablar de la venida de Cristo, si Él ya vino ya, de una profecía del Antiguo Testamento que comience a hablar y que no mencione a Cristo, sino que como que lo está esperando todavía. Entonces se convierte como que estuviera, como que fuera un israelita. Ahí es donde está la confusión, Se pasó al porque Antiguo el profeta mira una sola profecía, pero los eventos pueden dividirse en tiempos. Correcto. Exacto. Lo que hablábamos la semana pasada, que habla de espacio y no de tiempo cronológico. Sí, El profeta exacto. miraba en un Todo en conjunto. en un espacio miraba todo, Sí. pero no en un sentido cronológico. Eso es lo que se dice, hermano. Fíjense que nosotros cuando recibimos esa clase de Daniel y el Apocalipsis, el maestro era un uruguayo que siempre lo recuerdo, muy bueno el maestro, decía de que la mujer cuando va a dar una información o contar un evento que pasó, ¿verdad?, una escena de su vida, va con lujos de detalles. Y que me pasé por el Seven, tomé un café, luego me subí al carro, luego encendí el carro y da todos esos lujos de detalle. Y el hombre no. El hombre va directo y no va viendo ese orden que estamos hablando. No que dice, no, me tomé un café y luego llegué a tal lugar. Pero ahí pierde 15, 20 minutos de lo que venía haciendo, o quién habló por teléfono o algo. Sí, en el camino. Entonces, esa es la diferencia. Sí. Amén. En la profecía también pasa. En la profecía pasa lo mismo, porque él hacía la acotación sobre Juan cuando él narró el Apocalipsis, que hubieron eventos que a veces parecen como que uno está antes que otro, pero que él quizás fueron en varios tiempos que llegó y después lo que hizo fue tratar de conjugarlo. Pero entonces vemos algunas lagunas ahí de tiempo que no las entendemos. Entonces es por eso traía creación. No, solo quería hacer la acotación nada más. Sí, porque las profecías, ¿verdad?, no le dieron el tiempo, o sea, un orden cronológico no lo tiene, sino, ¿verdad?, eso se va sacando conforme lo que se estudia la profecía. Se le va poniendo, ¿verdad?, cronológicamente armando y entonces se arma cómo va quedando, pero, o sea, el profeta no sabía el tiempo que iba a suceder. Pero entonces para poder estudiar esto, ¿verdad?, se ve si la profecía ya se cumplió. También, ¿verdad?, lo que estamos hablando, poner mucha atención al contexto de esa profecía para poderla interpretar. ¿Qué es lo que nos habla anteriormente, antes de que se nos mencione esta profecía? ¿No? El pueblo está en cautiverio, ¿verdad? Y entonces viene y hay una profecía. Entonces se estudia el porqué de ha pasado de cautiverio. Entonces se trae todo el contexto y ahí se le va a dar una interpretación correcta a la profecía, no solo agarrando la profecía en sí. Todo el paralelismo que encierra toda la... Exacto. Entonces usted le da la Biblia dando su propia interpretación. Exactamente. Sí, entonces también nos dice, ¿verdad?, que hay que ver, ¿verdad?, lo que estaba pasando en ese lugar y los tiempos, ¿verdad?, los tiempos de ese tiempo. Ahora también, ¿verdad?, esta profecía, ¿verdad?, dice que tome la interpretación literal de la profecía como guía al límite de la interpretación profética, ¿verdad? Para hablar nosotros acerca de esto, hermano, podemos nosotros hablar, ¿verdad?, interprete literalmente lo que es el tema de interpretar la profecía, lo primerito, ¿verdad?, la primera regla, interpretarla literalmente, basándose a lo que ha pasado, ¿no? La profecía venía diciendo, ¿verdad?, que varón se nos ha dado, ¿verdad? Hablaba del momento que se iba a dar ahí, sí, pero se cumplió literalmente, porque un varón se fue dado. Sí. Entonces, ¿verdad?, lo primero de la profecía, la primera regla es interpretarla literalmente, lo que nos está hablando, ¿verdad? Basado a lo que hemos visto, ¿verdad?, las profecías cumplidas. O sea, nos pasamos a las profecías que se han cumplido,
que son muchas, especialmente en Cristo, que se cumplieron muchas profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Quizás la consideración primaria en relación a la interpretación de la profecía es que, como en todos los demás campos de la interpretación bíblica, debe interpretarse literalmente. Hay un escritor, ¿verdad? Davison afirma que dice que él considera que este es el primer principio de la interpretación profética, leer al profeta literalmente, considerar que el significado literal es el significado que el profeta está moviendo entre realidades, no entre símbolos, entre cosas concretas como personas, no entre cosas abstractas, ¿verdad? Entonces, esta profecía, ¿verdad? Mesiánicas, por ejemplo, el profeta cuando las daba o las dictaba, las hablaba literalmente, y todas se fueron cumpliendo, ¿verdad? Él no se movía entre símbolos. Y ese es uno de los métodos principales en esto. Ahora, nos habla a nosotros también, ¿verdad? De que sin duda alguna la más grande confirmación de método literal de interpretación de la profecía viene de la observación del método que Dios ha empleado para cumplir las profecías que ya se han cumplido. Entonces, ¿verdad? Esa es nuestra base, estudiar las profecías que ya se han cumplido y ver cómo se han cumplido, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de esas, ¿verdad? Se han hablado y literalmente se han cumplido al pie de la letra como han estado escritas, como ya hablábamos acerca de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Podemos decir nosotros que por lo tanto, podemos derivar nuestro método de interpretación para las profecías no cumplidas de las profecías que se han cumplido, porque podemos deducir con toda seguridad los principios que nos guían las profecías no cumplidas, las predicciones cumplidas que están registradas en el Nuevo Testamento. Entonces, hay muchas de las profecías que todavía no se han cumplido, que todavía están por cumplirse. Entonces, para que nosotros podamos interpretarla, ¿verdad? Nuestra primera regla tiene que ser de verlas literalmente. O sea, lo que no se ha cumplido, ¿verdad? Y lo hemos leído, ¿verdad? Sabemos que muchas de las profecías se van a cumplir literalmente. ¿Amén? Muchas de las cosas se van a cumplir literalmente. No se han cumplido, pero se van a cumplir como están escritas. Amén. Y ahorita solamente podemos, si no están cumplidas, sería solamente alegorizar, porque no tenemos realmente físicamente hechas. Sí, no se han cumplido. No se han cumplido, pero si nos basamos a las que ya se cumplieron y que se han cumplido literalmente como están escritas, ¿verdad? Podemos nosotros, ¿verdad? Decir que muchas se van a cumplir así como están ahí escritas, ¿verdad? Esa es una de las reglas literales. Entonces nos habla aquí a nosotros, ¿verdad? De que las profecías se dividen en las que se han cumplido y las que no se han cumplido, desde el punto de vista que la profecía es una unidad indivisible en cuanto al tiempo, ¿verdad? No sabemos los tiempos, lo que estamos hablando. Los profetas hablaban y no sabían cuándo se iban a cumplir. No sabían ellos, ¿verdad?, el momento. Y muchos profetizaron y pasaron años y años. Y muchos ni cuenta se dieron de esta palabra. No se dieron cuenta. Y hay otras que las profetizaron y todavía no se han cumplido. Entonces no hay un tiempo. Muchas de ellas se cumplieron y otras todavía no. Y vemos nosotros que pasaron, ¿verdad? 2000 años, ¿verdad? Ya más de 2000 años después de la muerte de Cristo, y en ese lapso de tiempo las profecías se han estado cumpliendo. Y se han cumplido, ¿verdad? Literalmente, lo que hemos estado hablando nosotros acá, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Como hablábamos, que todas las profecías del Mesías sufriente se cumplieron literalmente en el primer advenimiento de Cristo, o sea, en su primera venida. Todos los sufrimientos que habla de lo que iba a pasar se cumplieron, todito, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad?, no tenemos razones, dice, para creer las predicciones del Mesías glorificado y reinante, que se cumplirán de otra manera. Ahora, ¿verdad?, para nosotros llegar a la conclusión, ¿verdad?, de este método literal de cumplimiento de este Nuevo Testamento, que establece dicho método como el método de Dios en relación con las profecías no cumplidas. Por eso, ¿verdad?, que nosotros creemos en estas otras profecías que no se han cumplido, que se van a cumplir de la forma que nosotros las leemos, ¿verdad? Una de las primeras reglas que nosotros usamos ahora. Otra de las formas es, ¿verdad?, que él interprete de acuerdo con la armonía de la profecía. Por ejemplo, ¿verdad?, nosotros hablamos nosotros de esta regla basado, ¿verdad?, lo que nos dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21 dice: entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Lo que nos está hablando nosotros aquí, ¿verdad? Que estas profecías no tenemos que alegorizarlas. O sea, cada uno alegorizar lo que piensa, quiere, sí. lo que quiere, ¿no? Eso es lo que Pedro nos está enseñando a nosotros acá, ¿verdad? Que no hay interpretación privada, ¿verdad? Con esto quiere decir que las personas no pueden interpretar la profecía privadamente. ¿Qué es lo que pasa cuando se interpreta privadamente, ¿verdad? Vemos que se levantan tantas sectas y tantas denominaciones y creencias. ¿Por qué? Porque lo está interpretando, ¿verdad? Como él quiere. Y el atalaya tampoco está haciendo su función, porque para eso está. Si es un medio que tiene Dios, donde le da un don de interpretación, y no lo está haciendo, no está cuidando al pueblo de Dios, porque puede venir peligro también. Exacto. Porque, en la profecía que ya está escrita y que no se ha cumplido, también hay mensajes para el pueblo, para proteger al pueblo. Y como atalaya no puede quedarse con la información, callarse, no puede, tiene que hablarla, porque no es para él, no es para privatizarlo, no es para dejarlo ahí en mudo, tiene que hablar. Si él tiene el don de profecía, no va a elegir qué profecía va a decir y qué profecía no va a decir, porque corre peligro. Si él tiene el don, tiene que hacerlo, aunque corra peligro. Sí. Entonces, ¿verdad? Para poder estudiar esto, ¿verdad? Que no es interpretación propia, se vuelve a lo demás, ¿verdad? Buscar los paralelismos. Amén. No agarrar solo una y ya la interpretó de esta forma y él dice, no, ok, esto es lo que está pasando. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Con muchas de las religiones. O sea, tener esa armonía, hermano, entre una profecía y otra que tienen quizás el mismo sentido y quizás fueron en dos diferentes personas o tres personas que les dijeron. Amén. Unirlas. Unirlas. Claro, unirlas. Y al final, ¿verdad? Como estamos hablando, tienen paralelos y al unirlas va a dar una correcta interpretación. Entonces, por eso el apóstol escribe esto, ¿verdad? En el día del Señor, casi la mayoría de los profetas hablan del día del Señor. Sí. La mayoría. Exacto. Entonces, ¿verdad? Debemos considerar y tomar en cuenta, ¿verdad? Las demás profecías. Quizás lee una, ¿verdad? Y no la entendió, pues buscar la otra paralelismo para poder seguir encontrando. Entonces, ¿verdad? Toda profecía es parte de un maravilloso esquema de revelaciones. Así que para obtener el verdadero significado de cualquier profecía debe tenerse en mente todo el esquema profético, así como las relaciones entre las partes del plan. Entonces, ¿verdad? Todo el conjunto, ¿verdad? Esa es la segunda regla. Todo el conjunto, ¿verdad? Hay que estudiarlo y analizarlo, ¿verdad? Para poder entender lo que nos está hablando. Porque muchas veces nos topamos con estos pasajes que quizás no son oscuros en el momento, pero por no querer indagar o por querer darle una interpretación a la ligera, ¿verdad? Es cuando ahí se rompe lo que la profecía está hablando y salen, ¿verdad? El montón de malas interpretaciones y por lo consiguiente lleva a ser estas sectas que acarrean, ¿verdad? Problemas para el hombre porque le enseña cosas que no son. ¿Ah? O sea, dice, no, la iglesia ya está dentro de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque al leer las profecías no la interpretó como tenía que interpretarla y solo agarró de una forma que esa es la que le conviene tener y de ahí se basó. Entonces, ¿verdad? Ya el profeta ya... Yo creo que la palabra que usted dijo, le conviene tener, es una palabra clave ahí en la interpretación de cualquier palabra. Es a mi conveniencia. Sí. O sea, si yo hago un lado, hermano, las herramientas que nos dan, amén, como la hermenéutica, entonces yo voy a tener el sentido que yo quiero. Sí. ¿Y quién me va a decir algo más? Sí. La interpretación Y, propia. ajá, y si tiene elocuencia y tiene ese don que por naturaleza lo tiene para poder llamar gente, para poder transmitir el mensaje, los políticos tienen ese don. Sí. Hablan con tanta seguridad Hablan la con tanta mentira que seguridad parece y que al final Hasta nosotros... ellos la creen. O sea, si usted le dice a 100 personas, ¿cuántos creen en este político? Levante la mano. Hasta ellos mismos se creen la Yo, mentira que dan. yo creo que ni él levanta la mano, porque ni mismo se cree lo que está diciendo. Pero mira el daño que puede hacer a una persona con distorsión a la escritura. Ahí se encuentra Himeneo y Fileto, Sí. donde ellos decían a los hermanos que Cristo ya había venido. Y si uno está en la posición donde ya Cristo vino, ¿qué le espera a uno? Simplemente una gran tribulación, simplemente que lo decapiten Sí. y no ir al cielo.
Ya no hay esperanza, que era, Ya no hay, ¿verdad? sí. La interpretación que le habían dado los hermanos de Tesalónica. Amén. Una interpretación, ¿verdad? Que el apóstol Pablo tuvo que venir y decírsela a ellos. No, ustedes están malinterpretando lo que se les dio. Contradecir la herejía que estaban hablando de Y ellos. corrigió, ¿verdad? Y corrigió. Entonces, al corregir él, ¿verdad? Unimos nosotros, ¿verdad? Lo que es esta armonía. Unimos lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, corrigió con lo demás y ahí concuerda, ¿verdad? Y saca del error al grupo que estaba, ¿verdad? Siendo guiado, que estaban siendo tristes porque, ¿verdad? Sus esperanza no tenía. familiares ya no iban a ver ese gran resurrección. acontecimiento, ¿verdad? Entonces, esta profecía, hermano, hay que verla, ¿verdad? En su armonía, porque al estudiarla así nos va a arrojar luz a lo que realmente la profecía nos está hablando. Entonces, ¿verdad? La primera regla sería entonces interpretarla literalmente, ¿verdad? Y esta segunda regla sería, ¿verdad? Interpretarla de acuerdo a la armonía de los demás escritos que nos hablan de lo mismo. Amén. Qué interesante, hermano. Que me gusta esa parte donde no quedarme con solamente una profecía, sino que indagar con más profetas que hablaron del mismo tema. Sí. Amén. O sea, Pues tener siempre va a la encontrar. armonía y Siempre. ver el cumplimiento que tiene. Por ejemplo, cuando me voy para Timoteo 1:18, mira lo que dice. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿sí? Dice, milites por ellas en buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando a la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales es Emineo, el hermano, y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, la interpretación es tan importante, hermano, porque estos hombres comenzaron a calcomer dentro una profecía que estaban trayendo. Intoxicar. Es correcto, como comenzaron a intoxicar, pero imagínese Pablo, hermano, siempre mantenía las profecías y le está diciendo, en ti se cumplió la profecía. ¿En qué era? Que era un gentil, que no era un judío, o sea, era de padre gentil y de madre judía, pero le dice, ya está aquí la palabra para ustedes, los gentiles, ya la profecía se cumplió. Entonces, Pablo tuvo que indagar en cuántas profecías tuvieron que haber hablado sobre él y para poder afirmarlo, porque es su palabra también, hermano. O sea, es su responsabilidad, como decía el hermano, el atalaya. El atalaya tiene que estar seguro de lo que va a hablar. Antes de traer un mensaje, tiene que chequear si es literal y si es conforme, amén, a la armonía que otros hablaron de lo mismo. Porque no creo, hermano, y la Biblia no nos dice a nosotros que ellos se equivocaron realmente. Ellos no se equivocaron. No. Daniel no se equivocó. No. Isaías no se equivocó con lo que Jeremías no se equivocó. Ezequiel no se equivocó. Es más, Daniel creía tanto en la profecía que tuvo que orarle a Dios porque él ya percibía que a los 70 años que tenían que salir. cumplirse, que tenían que salir de Babilonia, ya se habían cumplido. ¿Y qué pasó, estaba, señor? sí, y estaba en lo correcto. Aunque no miró ninguna acción de parte de Dios, pero cuando habla, él estaba en lo correcto. 70 años. En sí se tenía la acción ya, porque ya estaba peleando ya. Sí. Gabriel ya y sido Miguel. enviado. Pero Ya eso habían estaba sido enviados. escondido. No, por supuesto, él necesitaba la revelación Sí. y la afirmación de paz. Sí. Sí, señor. O sea, tú, esto que me diste a mí, hermano, y eso pasa, no sé cuándo a usted le pasa, cuando está sacando un mensaje usted, o quizás está preparando una clase, señor, estoy en lo correcto, y después usted se va a un comentario, ¿verdad? Y dice, aquí está, o sea, no solamente a mí me lo diste, correcto, también se lo diste a él, y ya buscan 2 o 3 comentarios, y dicen, señor, ok, estoy libre para poder abrir. Claro, buscar el material, ¿verdad? Se encuentra mucho, pero ponerlo en orden. Es que ese es el asunto. Ahí es donde está no el problema, sino donde está que uno empieza a querer indagar para poder dar lo correcto. Bueno, mire, yo sé que a nadie le gusta. Yo tuve una clase en una ocasión sobre homilética y me acuerdo que el maestro dijo, quizá lo va a estar viendo esto. Él dijo, bueno, hermanos, yo voy a dar la clase de hermenéutica. Yo no voy a enseñar a ustedes cómo predicar, cómo preparar un mensaje, pero les recomiendo este librito, dijo, que es hermenéutica. Yo no lo puedo dar, así que usted busque cómo buscarlo y darlo. Pero ¿cómo va a dar homilética sin tener hermenéutica? Hasta después yo entendí, ¿cómo esta persona nos dio homilética sin tener hermenéutica? Primero es hermenéutica y luego homilética. Incluso para escatología, primero es hermenéutica. Correcto. Y para la escatología primero necesita el Antiguo Testamento o sea, fundamentarse más que todo en el Antiguo Testamento, ver toda la profecía para poder entender cuando Cristo habló, por ejemplo, en parábolas. El problema está en hermenéutica,
de que no hay mucho elemento que se quiere meter en figuras retóricas, en forma como interpretar Es que la es palabra de estudio, Dios. es estudio, hermano. Porque les quiebra la cabeza. Sí, es estudio. Demasiado. Y si el Espíritu Santo no ayuda, entonces no va a tener luz para poder dar una enseñanza. Sí, porque podemos dar un material, hermano, Sí. de 30 páginas, solo ejercicios, dele. Sí. Pero la cosa es la interpretación y cómo dar esas clases. Explicarle al alumno Explicar. cómo puede entender la Biblia a través de la hermenéutica. Fíjate que nosotros damos 10 clases de hermenéutica y yo creo, hermano, que quedamos cortos. Uno va así. Es compleja, hay que ser honesto. Tiene que haber clase 1 y clase 2, por ejemplo. Sí. Pero una solamente para figuras retóricas y una solamente para reglas de interpretación. Sí. Esa es mi forma de pensar, porque hay mucho que darle. Sí. Es que la hermenéutica es una de las herramientas más básicas y necesarias para poder hacer una interpretación correcta de la escritura. Si nosotros estamos faltos de hermenéutica, empezamos a usar apologética, pero la apologética sin hermenéutica, usted está navegando sin vela, usted va a la deriva. A donde caiga. Usted no puede hacer una apologética si no tiene una buena hermenéutica, Sí. porque usted va a sacar de contexto, como le dije yo la vez pasada, que nosotros como la Biblia ya la tenemos en capítulos y versículos, nosotros la apologética, aquí la apologética. Un momento, usted no puede agarrar solo textos solo por agarrarlos de la Biblia. Tienen que entenderlo. Tiene que entender qué es lo que está hablando y ver si está apoyado hermenéuticamente hablando, a ver si hay una congruencia en lo que está hablando y no solo sacar de contexto los textos bíblicos. Es lo que estamos hablando sobre lo que es lo que estamos hablando con el hermano, sobre lo que es el atalaya. El atalaya tiene que saber qué va a hablar Claro. y entender primeramente él el mensaje para darlo. Y aunque lo callen, él no puede parar, porque dice que la sangre de la persona, si él no la dice, le cae a él. Entonces, tiene que estar más seguro y ese es el Y lo profesor. trata feo la Biblia uno, hermano, la atalaya Pero no dice, yo le quiero decir una cosa, hermano. Terremoto, Hermano, dice. atalaya, hermano, somos todos. Sí. Todos. Porque todos damos profecía ahora. Sí. Somos parte de la profecía nosotros mismos, porque nosotros llevamos el mensaje. Así que no es que es un grupo especial. Quiero aclarar ahí que es un paréntesis. Todos nos convertimos en atalaya en ese momento. Amén, amén, hermano. Mira, Quiero decir hermano, algo. sí, lo que iba a decir era sobre, en el caso de la hermenéutica, cuando no se sabe interpretar bien las partes bíblicas, hay un predicador que hasta se emocionaba citando la parte bíblica donde dice Jesucristo que hay que trabajar mientras dure el día, porque luego viene la noche Si viene, donde ya no se puede trabajar. Pero este predicador lo que busca con su anuncio, su propaganda, es explotar a los miembros de su iglesia. Y les dice cuánto es lo que dura el día. Entonces vienen ahí y dijeron tanto tiempo, como 16 horas. Entonces dijo, si la Biblia dice que hay que trabajar, pues hay que trabajar 16 horas. Claro, cuando alguien trabaja 16 horas, según él, se beneficiaba más económicamente y al mismo tiempo beneficiaba Por las entradas. por las entradas. Él está haciendo números. Pero la falsa interpretación que él tiene está en que Jesucristo dice, hay que trabajar mientras el día dure. ¿Cuándo comenzó el día? Aquí está la interpretación del versículo bíblico. ¿Cuándo comenzó el día? Cuando Cristo vino. ahí comenzó el día. Ahí comenzó el ¿Cuándo día. viene la noche? ¿Cuándo viene la noche? Cuando Cristo levante la iglesia. Ahí está. Ya me Hay una la gran iglesia, diferencia. La de ver la iglesia sea levantada ya, porque el Espíritu Santo, hay una mala interpretación en cuanto al Espíritu. La gente dice que el Espíritu del arrebatamiento se ve el Espíritu y aquí va a quedar nada. O sea, hay una mala interpretación ahí. El Espíritu siempre ha estado, que ya no va a estar operando de la misma manera en el corazón del ser humano. Ahí es diferente. cuando viene el oscurantismo, porque la gente, imagínense, si ahorita con el Espíritu Santo obrando en el corazón del ser humano, somos duros, me voy a incluir ahí, somos duros para ser flexibles a la palabra de Dios. Ahora, imagínense ya el Espíritu Santo no interviniendo en el corazón del ser humano, esa es oscuridad y a eso se le denomina noche, porque el ser humano no es, como le dijera, no es reacio a ser obediente a la palabra del Señor. O sea, Y que solo el no hay Espíritu una Santo es el que conexión. convierte. No hay El una Espíritu Santo es el que lo conexión. lleva a pecado a uno. No hay una conexión. Le dice, este es pecado. El Espíritu Santo es el que nos dice, Exacto. este es pecado. ¿Quién lo va a convencer de pecado a usted? Sí. Pero en ese caso del día, pues Jesucristo nos está enseñando claramente que mientras esté la gracia, nosotros somos la luz de este mundo y podemos predicar. Hay repúblicas que no dejan que uno predique, ¿no? Sí. Pero no es generalizado. Pero Son cuando la iglesia contados. sea levantada, entonces entra la oscuridad, donde ya no se puede predicar. Todo Y aquel no, que se y atreva. no textual, como usted está diciendo, poner a la gente a trabajar 16 horas porque No. hago números y trabajo con No, pero numerología. ese es el problema con la literatura,
con lo que es literal. Literalismo. Lo que es Es literal. literal, porque ahí quieren aplicarlo a su conveniencia. Por eso, pero es que Y una cosa Sí. es literal y otra cosa Sí. es literalismo. Si O sea, la profecía, hiperliteralismo. si la profecía se da literal, ahí la dejamos. Así es. Correcto. Pero si la profecía no nos está enseñando que es literal, que hay que buscarle, La interpretación. entonces sí hay que dar otro Alegórico. paso. Sí, o sea, alegórico. alegórico. Hay que Amén. buscarlo. Hermano, ¿estamos viendo? Amén, amén. Amén, hermano Girón. Entonces entramos con usted con lo que son las perspectivas de la profecía y con la relación en el tiempo. Amén. Amén. Sí, hermanos, el estudioso de la palabra de Dios que está buscando que Dios le ilumine y poder entender las cosas de Dios que están en oscuro, debe prestarle atención a la interpretación de la profecía según la perspectiva. Porque a veces los eventos proféticos, el profeta lo mira en una sola profecía. Pero luego el profeta, aunque lo mira una sola profecía, ve la perspectiva en el desarrollo de esa profecía. Y ahí es donde el estudioso de la palabra de Dios tiene que prestar atención a las perspectivas de la profecía. No solamente quedarse así, no le entendí, tiene que buscarle cuándo se cumplen esas profecías. Por ejemplo, muchas de las profecías en perspectiva que se miraban era como el cautiverio en Babilonia. Cuando Israel fue llevado a Babilonia, el profeta mira la profecía que Israel va a ser llevado y le dijo al rey Sedequías que se entregara y que sirviera como un botín más bien, que su vida iba a ser salva. Pero el rey Sedequías se cerró y no quiso, ¿no? Bueno, por último se cumplió la profecía en él que le sacaron los ojos. Mataron los hijos, fue lo último que hicieron con él, matar, porque eso era lo último que iba a haber. Sus hijos Exacto. muertos y después le sacaron. Y después le sacaron los ojos para que él mirara. El punto es que el profeta mira esa profecía en un solo grupo, pero luego está en perspectiva. Israel no fue llevado en masa completamente un mismo día, sino que fueron grupos, y estos grupos tuvieron que tener tiempo de diferencia para luego llevarse a todos los que se tenían que llevar para dentro de Babilonia. Cuando la palabra habla de la gente de la tierra, no se refiere a la gente de toda la tierra, aquí en estas partes bíblicas, se refiere a la gente pobre de la tierra de Israel, de la República de Israel. A la gente que no tiene mucho que sacar, le vamos a llamar así. A la gente que en vez de dar, necesita. Hay que darle. Hay que darle. Entonces a eso se refiere a la gente de la tierra. Y los que ellos llevaban cautivos eran los clasificados prácticamente. Gente fuerte que podía trabajar, intelectuales, príncipes. Todos esos son los que llevaron, incluyendo a Daniel, a Esdras, todos ellos. Y todos los que estaban pues envueltos en las cuestiones religiosas, como sacerdotes, sumos sacerdotes, toda esa gente que trabajaba con el servicio que se le daba a Dios. Esa gente, toda esa se la llevaron, pero fue por parte que se la fueron llevando. Pero la profecía decía, le dijo a Sedequías que iba a ser cautivo el pueblo, y que todo el pueblo, y que se lo iba a llevar. Y Jeremías, por estar profetizando esas partes, sufrió. Es donde más sufrió Jeremías en toda su labor como profeta, porque fue donde lo metieron en la cisterna, donde lo castigaron, lo bofetearon, y este hombre resistió todo esto era profeta y él sabía lo que le tocaba. Decían, el profeta llorón, pero Sí. Lloraba de ver la dureza de corazón del pueblo, de que Dios le estaba hablando y no querían hacer caso. Bueno, O sea, literalmente el dolor que tenía en su corazón, pero también fue maltratado. oh, no, lo obvio, o sea, pagó Fue el uno de precio. los que sí, Pagó el precio. todo fue maltratado, hermano. Pagó el Porque precio, que lo pero- tienen a 10, bueno, o sea, los eruditos dicen que por lo menos ese pozo era de 10 pies de altura. Eso es lo que se cisterna. considera la Hermano, cisterna, eran imagina, 10 hermano. pies. Sí. Ajá, por eso Caer de un hablábamos solo. José, cuando José dice que los hermanos lo aventaron y le da el parámetro. Por eso es que uno tiene que buscar el contexto, le da el parámetro. O sea, no había agua, dice, Sí. según la cisterna. Imagínate que lo arrojen de 10 pies. Hermano, Y en el caso de Jeremías había lodo todavía en el Había, fondo. todavía estaba cenagoso abajo. Había lodo, todo eso. Puede ser que tragó lodo en esa caída. imagínese, hermano. posible. A ver si quebró Sí, algo. o sea, no, Pero fuerte. hablando del estudio de la profecía, es bonito cuando el Espíritu Santo le ilumina a uno. Es lindo y uno se siente gozoso al saber que Dios tiene misericordia de poder enviarle a uno esos mensajes y iluminarle. Pero tiene consecuencias. Tiene consecuencias la profecía, el profeta tiene consecuencias. El que tiene don de profecía, cuando un habla la precio, palabra, hay un precio que tiene que pagar. Pero casi nunca se mira eso. Y por eso es que salen falsos profetas dentro de las congregaciones, porque quieren hacerse populares.
pero con falsedad. Nunca dan la profecía correcta, porque si dieran la profecía correcta, edificaría al pueblo, porque de eso se trata, edificar al pueblo. Toda la profecía es edificar al pueblo, exhortar, que Dios, pues a través de su palabra, envíe ese mensaje. La palabra de Dios yo la comparo como cuando tenemos una refrigeradora y vamos a llamar así, matamos una vaca y no queremos que se nos arruine, pero no la vamos a comer el mismo día. Entonces hago trozos, porciones y las almaceno en la parte donde se pueda congelar y estoy usando lo que yo necesito. Así es la palabra de Dios. Está escrita, hay partes que se han cumplido, otras que no, y todos los días necesitamos de ella para sustentarnos, para darnos fuerza. Entonces nosotros hacemos uso específicamente de ciertas porciones bíblicas en nuestro diario vivir. Cada día nos alimentamos con la palabra de Dios. No la comemos toda completamente, porque lo que necesitamos solo es una parte en el momento. Digamos a alguien que está bien entristecido, que no puede resolver los problemas, aquí está la palabra. Y está dentro de nosotros también si la hemos aprendido. Por eso dice la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y a veces no podemos nosotros esperar que venga bien lejos del Señor y viajar tanta distancia para estar aquí y ayudarnos en el momento que necesitamos. No, aquí lo tenemos. Entonces esa palabra es la que nosotros utilizamos en ese momento. Los profetas nunca fueron bien recibidos por sus mensajes. Lo mismo hoy en día, la palabra de Dios es para edificar y Dios tiene personas que tienen dones y esos dones deben ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Pero dentro de esos dones hay dones que no nos gustan muchos. No Y son ahí, apetecibles. no son muy apetecibles. Y ahí están esas partes donde el que tiene don de profecía, si tiene el don de profecía, Dios sabe por qué se lo dio. Sí, porque no va a parar. Sí, Dios sabe por qué se lo dio. Y es doloroso. Porque primero va a sentir rechazo de sus propios hermanos. En la misma congregación. Le van a dar la espalda a los hermanos en la misma congregación. Aunque lo reconozcan allá, porque siempre reconocen al que tiene la verdad. Sí, lo tildan de loco, pan. Sí. Pero aunque lo reconozcan allá a escondidas, pero delante de la persona, corporalmente hablando, en el cuerpo, el lenguaje corporal, se manifiesta el desprecio. Entonces, el que estudia la profecía y tiene el don de profecía, tiene que estar atento a estas interpretaciones que nosotros estamos dando en este momento, para que pueda, pues, interpretar bien la palabra de Dios y tener en cuenta ciertos mensajes proféticos que están dentro de la Biblia, que tal vez no están cronológicamente organizados. Tiene que buscar, posiblemente ya sucedió algún cumplimiento y viene otro cumplimiento, pero que cuando lo mira en la palabra, lo mira como una sola profecía. Tiene que esperar. Eso es por esa parte. Tenemos el caso de Babilonia, que estaba en perspectiva. El evento del Día del Señor. El Día del Señor está casi en todos los profetas. Ellos están anunciando que el Día del Señor vendrá. Y va a ser un día doloroso, un día desastroso para el mundo y para todo aquel que esté en rebeldía. Incluso el que se dice ser cristiano y está en rebeldía, lo va a alcanzar el día del Señor. Es un día terrible, dice la palabra de Dios. Estábamos hablando con nuestros hermanos temprano sobre que el día del Señor se va a hacer más intenso, vamos a llamar así, en el tiempo de la gran tribulación. Pero los tiempos del día del Señor nosotros ya lo estamos viviendo. Ya estamos en ello. Ya lo estamos viviendo. Ese preámbulo. Exacto. Todo esto que está pasando es duro. A casi a nadie le gusta. Estamos en sufrimiento en toda la tierra, alrededor de toda la tierra. Estamos en sufrimiento. Y si nosotros miramos las noticias no están diciendo nada bueno. Solo están hablando de sufrimiento. Pero a nosotros nos consuela saber de que todo esto tiene que pasar. Como los tiempos de Noé, Jesucristo lo dijo. Amén. Como los tiempos de Noé. Es parte de la profecía. El que tiene esperanzas falsas en otros dioses, en otros líderes espirituales de otras religiones, yo no creo que la esperanza que tenga o el conocimiento que tenga lo va a salvar del día del Señor. Es un día donde Dios prácticamente va a ser el día de venganza por todo aquel que lo provocó a celos. Y justicia también para aquellos que murieron por su causa. Amén. Es interesante que dice usted, hermano, que estamos en este tiempo, porque en el tiempo de Noé hubo 120 años que Noé comenzó a decir, hey, viene un diluvio. Y eso es lo que está haciendo la iglesia. Viene castigo. Y yo creo que lo maltrataban por decir eso, porque estás loco, tú de dónde sacaste eso, si nunca ha llovido. ¿Me entiendes? Entonces lo humillaban por ello. Y él está pasando en la iglesia sigue siendo perseguida, hermano Carlos. Sí. La gente es sufrida. Sí.
¿verdad? Ayer en la graduación decía, el pastor decía, ya te graduaste, ahora espérate sufrir. Por el ministerio se sufre. Sí. Entonces, a veces pensamos que el ministerio no se sufre. Al contrario, se sufre más porque uno, por decir la verdad, como ser atalaya, Sí. entonces usted se va a meter a problemas con todo. Porque todos quieren que les digan un mensaje light, un mensaje suave. Pero la verdad, uno tenemos que hablar, el pecado te va a llevar al infierno y te va a condenar. Mas Cristo te va a dar paz, gozo y justicia. ¿Qué quieres? Pero a veces solamente predicamos gozo, paz y justicia, pero no le decimos, cambia tu vida, arrepiéntete. Sí, la gente está acostumbrada a escuchar más del infierno, conoce más del infierno que del cielo. Y del cielo en la Biblia está llena de pasajes bíblicos. Es lo más lindo que hay. Y promesas, hermano. Hermano, promesas tan lindas. Es que todo está basado, hermano, en que nosotros buscamos a las añadiduras y no buscamos el reino de Dios y su justicia primero. O sea, nosotros estamos tan arraigados en esta tierra que nosotros siempre buscamos el bienestar para sentirnos felices con nosotros mismos. Amén. Y ese es el problema que hay hoy en las congregaciones. Entonces, como usted decía, el día del Señor ya comenzó. O sea, en Juan dice, por eso lo dijo Pedro. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos míos, ya es el último tiempo. Sí. O sea, ya estamos ya. O sea, ya el reloj cronológico de Dios ya comenzó. O sea, el día malo, porque vienen días malos. Desde que Cristo vino salvación y dice que el que no lo recibió está condenado, así de sencillo. Es y ahí entra todo el... Ahí ya está establecido, hermano. Y ese es el punto. Entonces el punto es hacer conciencia con los hermanos que el tiempo ya comenzó, que no hay que estar esperando ni que estar preparado. Ya comenzó el tiempo. Estamos en ese ya tiempo. estamos en ese tiempo. Estamos El en día ese es malo. tiempo, sí. Ya mucha gente ya predica ya no por gracia al Señor, sino que por sacar ganancia, dice Pero que se ha propio perdido el vientre. enfoque, se ha perdido el enfoque entonces. O sea, porque hermano, lo que dice esta profecía es en una perspectiva, o sea, va en avance. Va avanzando. O sea, todo se va cumpliendo según lo que Dios O sea, dijo. por eso Según es lo que un Dios reloj dijo. cronológico que ya comenzó a andar. Amén. Ya van avanzando. Amén. Ahora, eso, por eso aparece en capítulo 7 de Apocalipsis, aquellos decapitados, no justicia. Amén. No justicia, porque esto padecieron todo esto. Y todo eso lo estaba viendo el profeta. Correcto, Yo- eso yo- es. lo estaba veo viendo. como un evento. Sí. Eso- Porque en la profecía, cuando se estudia profecía, en los profetas, por ejemplo, el profeta es la voz de Dios. Pero hay profetas que Dios se manifiesta a través de éxtasis, como estaba explicando nuestro hermano Carlos, se manifiesta a través de sueños, se manifiesta a través de visiones en éxtasis o visiones en todos sus 5 sentidos, y se manifiesta también el profeta vidente, dependiendo qué tipo de profeta sea, porque en el caso de Samuel era vidente. Samuel miraba todo el escenario completamente en vivo, como quien está viendo la televisión. Así lo miraba Samuel. Daniel igual. Mientras que habían otros profetas que simplemente entraban en éxtasis, Dios sabe por qué lo hacía, para que no atrasaran el mensaje. Y otros entraban pues en visiones a través de sueños. Cuando una visión a través de sueños, que casi es un éxtasis cuando uno está tratando ya casi de dormirse, pero no está dormido. Que está medio como entre dormido y Sí. despierto. Así más o menos. Entonces ahí es donde viene y Dios pone la visión y ahí empieza ya el sueño, a soñarlo. Ahora en día lo que tiene que soñar tiene que ser lo que está relacionado con la Biblia. Simplemente viene siendo como un recordatorio, no es que una revelación, ya la revelación está puesta, sino como un recordatorio para alguien, para avisarle a alguien, para darle una noticia a alguien. A percibir a alguien. Pero el que tiene el don de profecía tiene ese privilegio de que Dios lo puede utilizar en todas esas esferas, donde lo puede poner en éxtasis o lo puede poner en visión, o puede ser que aparezca un vidente, pero el vidente tiene que traer la verdad. Que es la verdad, y muchas veces era relacionado con un caso inmediato que va a pasar. Amén. ¿Verdad? Por ejemplo, esto se mira bastante, hermano, en las misiones. Sí, Es donde más se puede palpar. sí. Donde la gente está corriendo peligro, le dicen, levántate, vete de aquí, sal de acá. Sí. Hay donde más que todo donde aparecen ángeles porque están hablando de la misma obra. Sí. Y eso lo tocábamos en el programa anterior cuando vimos la doctrina de los ángeles, ¿verdad? Que es donde entra, y sobre todo el que está en el hermano Girón, es donde puede predicar. ¿Cómo hacer? O sea, Dios a él mismo le revela todas estas cosas porque necesita saberla. Sí. Y solamente de esa forma puede venir. Es la única manera, porque ya está escrito aquí. Por eso Correcto, en está el Antiguo escrito. Testamento eran conocidos como videntes o como oráculos.
Entonces la palabra oráculo se ha deformado, porque ahora oráculo es una bolita de cristal y ver el futuro ahí. No, cuando nosotros hablamos bíblicamente, un oráculo o un vidente es aquel que veía más allá de lo que la gente común no podía ver. O sea, y ahí es cuando entra lo espiritual. O sea, los profetas miraban espiritualmente allá de lo que la gente común no miraba. O sea, es decir que hay gente que le viene el leñazo y no agarra, o sea, no le cae el 20, pues, o sea, no reacciona. David, cuando el ángel de Jehová estaba matando a la gente por haber censado al pueblo, aquel le levantó la vista y es un éxtasis. Entonces él tuvo esa visión. Eliseo miró eso también. Eliseo fue uno de los más era y así le dijo, quítale la ceguera a este señor para que mire que son muchos los que están con nosotros. Es decir, ver más allá espiritualmente de lo que el ser humano no puede ver, y eso es lo que nosotros pero eso no se puede forzar, ese es Dios que lo da. No, ese es Dios. Ese es Dios, o sea, no podemos forzar porque no se convierte en adivinación. Sí. Porque eso le está pasando con los judíos en la actualidad. Como no tienen el Espíritu Santo, entonces quieren sacar palabras en código del Torah o del Zohar o del Talmud para poder que Dios les hable. Y Dios no les va a hablar si no tiene el Espíritu Santo. Mire, hermano, en este estudio que nosotros estamos haciendo aquí, que estamos enseñando, cuando hablamos del día del Señor, Dios siempre comienza por su casa. Sí. Y lo que les dice a los judíos o lo que les dice a los israelitas es terrible. Les dice que les va a quitar a Baal de en medio. Hoy, en este día que estoy hablando, tienen dioses dentro de Israel. Sí. Ahí los tienen. Y cuando el día del Señor, Dios va a limpiar a Israel primeramente. Los va a sacar de toda esa idolatría, porque el pecado de idolatría, ese pecado es terrible delante de la presencia de Dios. Dios. Va a ser en la iglesia, por eso es que el juicio comienza en casa. El juicio comienza adentro. Pero cualquiera puede pensar, bueno, es el pueblo de Dios. Claro, Dios ha prometido y hay pactos que los mantiene ahí. Pero por los pactos, no por los hechos de ellos. Cualquiera puede pensar que los israelitas son personas consagradas para Dios. Ahí hay brujos, ahí hay divinos, ahí hay de todo en este momento. Homosexualismo. El Zohar y la Cábala, hermano, es tremendo. Y ellos están viviendo eso ahorita. Nosotros tenemos que bendecirlos. Amén. Claro que sí. Orar para que Dios traiga su... Orar por ellos. Porque una maldición es hablar literalmente, decir maldito, así como ciertos líderes mundiales lo hicieron o lo hacen. Pero defender sus derechos delante de un judío o un israelita, eso no es prohibido. No está pecando nadie. No. Porque decía un compañero que yo tenía de trabajo, decía, a mí me quieren matar simplemente porque soy judío. Y yo decía en mi mente, a vos no te quieren matar porque sos judío, a vos te quieren matar porque sos malo. Por eso es que lo quieren matar. No es porque es judío, porque es malvado. No tiene nombre la maldad que ese tipo hace. Pero nadie lo puede maldecir. Correcto, no podemos hacerlo. Es que eso es una cosa diferente. No podemos hacerlo. No nos podemos meter en otro ahí. Y otra cosa es... Es que el trato que tiene Dios con ellos es muy diferente. Amén. Nosotros oramos por ellos para que sean redimidos y que puedan entender, llegar a la salvación y que Dios tenga misericordia de ellos. Esa es nuestra oración. Hermano, ¿estamos bien ahí entonces? Amén, sí, hermano. La relación del tiempo, pues prácticamente ya se tocó en la perspectiva. Y en la relación del tiempo hay muchos eventos que tienen que cumplir y están divididos por mucho tiempo de diferencia. Lo que estaba hablando sobre el caso de Noé, se va a volver a repetir otra vez. Estamos en esos tiempos hoy en día. Pasó en el tiempo de Noé, estamos viéndolo hoy en día. Y el profeta siempre miró estos eventos en una sola profecía, pero en perspectiva, con diferencia de tiempos y diferencia de lugares. En una sola profecía. Que la profecía se cumple, se cumple. Eso pasó con Isaías, por ejemplo. Y Isaías miraba a Jesucristo reinando y también lo miró como sufriendo. Amén. O sea, y ese tiempo, él no entendía ese tiempo. En la misma profecía. Por eso Pedro decía que muchos escribieron sin entender lo que escribían. Amén. Y ese es el asunto. Por ejemplo, Noé nunca se imaginó. Ojo, quizás Enoch dice que así escribió Enoch. Su profecía, o sea, o así dijo, no dice escribió, dice así dijo Enoch, cuando estaba profetizando el diluvio prácticamente, ¿verdad? Entonces, y aparece en Judas. Amén. Entonces, ese tiempo es el que estamos hablando, de que hay que esperar ese tiempo. Amén. Sí, hermano. Amén. Bueno. También entonces, hermano, entonces, pues despídase de una vez, hermano. Creo que el tiempo ha corrido. Amén. La semana seguimos, la semana 7 seguimos todavía con más profecía. Esta profecía van a ser 3 programas por lo menos, o 4 programas. Amén, hermano. Damos las gracias a Dios por haber estado compartiendo con todos ustedes, donde quiera que se encuentren, sea la noche, o sea mañana o mediodía, donde quiera que se encuentren en el mundo en este momento. Siéntase bendecido. Es parte de Dios que nosotros estemos escudriñando las Escrituras y aprendiendo cada día más. Dios les bendiga.
Amén. Hermano Geber. Amén. Dios me le bendiga, ¿verdad? Gracias de nuevo por permitirnos estar compartiendo, ¿verdad? Estas enseñanzas con cada uno de ustedes. Esperándolos, tenerlos también, ¿verdad? En el próximo programa que será de mucha bendición. Bendiciones a todos. Bueno, Amén. Carlos. Gloria al Señor, agradecidos con el Señor por el privilegio de permitirnos estar en este lugar, esperando poder estar en una próxima ocasión que sea de bendición para ustedes, así como lo ha sido para nosotros, porque esto de estar en la palabra, esto es bendición, hermano. Es un manjar. Es un manjar, hermano. No quiere salirse uno. Está hablando de la palabra y no siente el tiempo. 2 horas, 3 horas, uno no la siente hablando de la palabra. Pero pidiendo al Señor que nos permita en una próxima ocasión estar con ustedes y poder compartir con ustedes. Busque, hermano, indague, lústrese, o sea, rebusque, busque más información de lo que nosotros hemos hablado para que así crezca espiritualmente y pueda tener la manera correcta de interpretar la Escritura. Amén. Amén, hermanos. Fue un placer haber estado con ustedes. Recuerde, estamos en YouTube y en Facebook. Nosotros hacemos nuestra parte, hermanos, ¿verdad? Haga usted su parte. Mande este enlace, transmita el mensaje. Amén. Y sea parte de nosotros. Así que lo esperamos la próxima semana con más de profecías. Y Dios me les bendiga.